Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Un placer iniciar esta semana en la primera mesa de opinión de Antioquia. Última semana del mes de enero, mes bastante largo para algunos y para nosotros también. ¿Cómo están, muchachos? Bien, Muy bien. Nacho, ¿usted? Bueno, Duber, quiero arrancar con usted. Nacho, cuénteme. ¿Qué tiene ¿Qué para le contar? quiere que le cuente? ¿Por dónde quiere iniciar hoy? Pero Nacho, recuerda que yo la semana anterior les había mostrado una imagen justamente de una valla que había aparecido allí en la Universidad de Antioquia, donde pues habían unas amenazas por parte de un grupo de ultraderecha que decía que pues iba a comenzar justamente a tomar justicia a quienes continuaran con el tema de los paros. Pues este fin de semana estuvo circulando un video que ya les voy a mostrar, donde se ve un hombre encapuchado, un hombre que viste un camuflado y quien amenaza, dice que efectivamente si las personas que continúan, que están allí dentro de la universidad, continúan con los paros y haciendo este tipo de asambleas, pues que van a tomar justicia, a tomar acciones porque no van a permitir más hechos allí, más células dentro de la Universidad de Antioquia. Si quiere, escuchemos un pedazo de lo que es el video. El día 23 de enero del presente año se realizó una alerta de combate donde nos referimos a las personas que se encuentran infiltradas dentro de las universidades, que alteran el orden público y generan el terrorismo en estas y en sus alrededores. Nuestra alerta no fue para líderes sociales, profesores o estudiantes. Los jóvenes son nuestro futuro y hay jóvenes que desean estudiar y salir adelante, pero no pueden a causar de estos delincuentes que los amenazan por no seguir sus paros y movimientos. No sean hipócritas, no tengan miedo y denuncien a estas personas. Resaltamos que nuestro objetivo son los encapuchados terroristas, liderados por dos grandes guerrillas del país, FARC y ELN. Estamos cansados de esa situación y advertimos, no queremos darnos cuenta de que seguirán con sus disturbios dentro y fuera de las universidades, porque es allí donde daremos a accionar y no tendremos piedad de ninguno. Bueno, realmente no se le entiende mucho, Duber, pero ¿qué han dicho las autoridades acerca de este video que me imagino que ya está pegado por todas las redes? Sí, Nacho, mire, pues lo que se supo y las autoridades hablaron que van a estar muy pendientes, que no van a permitir ningún tipo de desorden ni de un lado ni del otro, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, que van a estar muy atentos justamente allí en la universidad y en toda la ciudad para no permitir hechos que de pronto alteren el orden. Pero ojo, Nacho, yo creo que Liliana también tiene una noticia que va como relacionada con este tema y es con el subsecretario de Derechos Humanos que también habló algo al respecto también. Nacho, lo que está mencionando Duber es que recuerden que la semana pasada nos mostraba, o creo que era usted, nos mostraba una imagen donde se veía el símbolo nazi dentro de muchas de las pancartas. Pues esto generó como alerta en las diferentes autoridades de la ciudad de Medellín, quienes aseguraron que van a investigar si hay posibilidad de que de pronto dentro de la ciudad existan algunos grupos neonazis que estén generando todo este temor dentro de la población universitaria, porque no solo se ha presentado, Nacho, en la Universidad de Antioquia, sino que en anteriores ocasiones se dice que también se vieron algunas imágenes en la Universidad Nacional. Hasta el momento las autoridades no confirman que existan estos grupos, pero sí que se van a avanzar en las investigaciones. Miguel Ángel, ¿usted qué quiere Nacho, contar? le complemento diciendo que la policía va a aumentar un cuadrante cerca de la Universidad de Antioquia para, digámoslo, proteger de esas amenazas tanto de un lado como del otro, porque igual quieren reforzar como esa seguridad de la zona también. Eso fue un anuncio que hicieron el jueves y que ya está poniéndose en marcha en inmediaciones de la Universidad de Antioquia. Pero, por ejemplo, en este caso, que la amenaza directa es para las personas que porten capuchas en las manifestaciones. Sí, señor. Entonces, en las manifestaciones que ellos están programando para los próximos días, se da a entender que estaría este grupo, digamos que a la espera para ultimarlos, o cómo ha sido aparte más esa amenaza. ¿Usted cuando dice ultimarlos? No creo que sí. ultimarlos, pero de pronto Bueno, actuar. No, usted lo que está diciendo es para asesinarlos. Sí, sí, porque es que directamente es la amenaza que hacen. Pero este grupo sí, de extrema izquierda, sí. pues, Brigada también, 18. la Brigada 18, no sé, no sabemos cómo va a actuar. Simplemente ellos dicen que van a actuar, pero no sabemos de qué manera. Habrá que esperar a ver qué pasa. Queda uno como muy pensativo porque volvemos a caer en Demasiado. estas redes de mensajes de un lado y del otro. Esperemos que no solamente se queden en palabras
y que no volvamos a caer en esa época tan triste que tuvimos. Oiga, otro temblor de tierra ahorita a las 4 de la tarde, señores. Sí, señor. ¿Sabían ustedes? Este fue en Planadas, Tolima, magnitud 5 grados, Sí, señor. 5 grados. a las 16:07, o sea, a las 4 y 7 de la tarde. Pues estaba leyendo, Es superficial, Nacho. Germán, que parece ser que nos estamos salvando de un gran terremoto de una magnitud más grande, porque hemos tenido muchos pequeños temblores, como que se está dispersando. Dicen los que saben que gracias a Dios está ocurriendo esto, porque de lo contrario hubiéramos tenido un remesón mucho más grande. Pues sí, Nacho, mire el que ocurrió el fin de semana. Sí. Sí, todo el mundo desesperado porque se sintió muy fuerte, sobre todo en el Valle del Cauca, en Cauca. Pues sí ha habido varios movimientos en los últimos días y ojalá no vaya a haber ninguno tan fuerte que produzca daños y víctimas pues mortales. Este fue superficial, fue en Planadas, como usted lo decía, Nacho, 5 grados. Y eso de que sea superficial pues es lo que evita que haya tantos daños. Sí, señor. Ya un sismo como más profundo sí genera unas afectaciones mayores. Bueno, Sonsón va a tener 100.000 árboles de aguacate. ¿Qué Sí, es todo señor. eso, Yasmín? De Por aguacate Dios. Hass, Nacho. Recuerden que desde el año pasado se presentó el municipio de Sonsón, Antioquia, como uno de los municipios exportadores de este producto, del aguacate Hass, y precisamente fue a través de la Secretaría de Agricultura del departamento que se hizo un proyecto y se radicó ante el Ministerio de Agricultura para sembrar 100.000 árboles más de este producto, catalogándolo a Sonsón únicamente como uno de los municipios del oriente antioqueño de este producto a nivel de exportación. Eso es una muy buena noticia para los agricultores de este municipio porque finalmente sostienen un poco más la economía. ¿Será que va a pasar lo que siempre ocurre? Señor, ¿Qué es lo que siempre ocurre, Nacho? cuente. Sembraba más de la cuenta, entonces el precio empieza a bajar, porque se vuelven de Porque, moda, sí. todo el mundo empieza a sembrar más de lo mismo, ¿y qué pasa al final? Claro que sí. No se da el negocio porque hay sobreoferta. Además es Aguacate que de Ochoa. sí, señor, y además porque es que en este municipio recuerden que en los últimos 8 años se han sembrado 4.000 hectáreas de este producto, de este aguacate. Y eso sin contar otros departamentos que están jalando bastante, pero bastante duro. Vea, Miguel Ángel, yo no entiendo la noticia suya. ¿Cuál? Cuénteme. Según el último informe de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas, la Liga Colombiana, sígame redactando el asunto porque yo creo que hasta Germán abrió los ojos. Sí, claro. Yo no me la creo. La Federación, el Instituto de Estadística Mundial puso a Colombia en el 4º lugar como la mejor liga de fútbol colombiano. Esto por encima de la liga italiana y la liga alemana. ¿Qué quiere decir esto? ¿La selección Colombia muy buena o qué No, quiere no, decir? no. La liga Los colombiana, equipos colombianos. la que estamos jugando en este momento que empezó el fin de semana, habla de que es mejor que la Bundesliga y que la liga italiana, por lo menos está por encima de esas que tienen renombre. La número 1 la mundial. española, la segunda la inglesa, la tercera la de Brasil, la cuarta la Colombia. Ponen quinta. por debajo a Italia, Argentina. Es que, mire, Italia, ¿qué pasa con Italia? Italia hace más o menos, tiene 5 años en los que ha habido solo un campeón, que es la Juventus. Sí. No sale de ahí, solo hay un campeón ahí y eso genera que no haya como mucha competitividad, siempre viendo al mismo campeón. Y en España no La pasa como lo mismo con el Real. Eso es ahí donde se va, la teoría de muchos empieza como a tambalear, porque en España solo sale de Real Madrid y de Barcelona y ahorita se metió el Atlético de Madrid. Entonces ahí queda como tambaleando lo que es la teoría de que un equipo se ha quedado con el campeonato. En Inglaterra se amplía un poco este espectro, entonces está el Arsenal, el Manchester United, Chelsea, Liverpool. el Manchester City, el Liverpool, Newcastle, que ahorita está subiendo, entonces hay más equipos en busca de un campeonato, entonces eso le da más competitividad. Hasta el Leicester fue campeón, que era uno de El por allá Leicester abajo. ha sido campeón. En Brasil pasa lo mismo, hay muchos equipos y todo hay una competitividad mayor, igual que acá en Colombia. Usted me preguntaba por Argentina. En Argentina son 30 equipos en la liga, en la primera A, como se dice. Ahorita bajó a 26 y eso quita competitividad de una cierta manera. Entonces lo que da Colombia es que cualquiera puede ser campeón y el sistema colombiano genera como esa posibilidad de que hoy es Nacional, mañana Millonarios, puede ser La Equidad, puede ser el Pasto y esto ayuda a que sea más competitivo. Es cierto que no es tan vistoso, que es muy diferente de ser vistoso a que sea mejor que los demás. ¿Y sabe qué es lo otro que puede ayudar ahí?
es que en la Liga Colombiana el 95% de jugadores son de Colombia. Usted va a ver la Liga Española, el Real Madrid tiene 2 españoles en una nómina de 20 jugadores. Y así se alimentan todas las ligas en el mundo. Entonces, puede que por ahí, por esta Federación Internacional de Historia y Estadística, tome como base esta información. Tenemos que ir a fútbol entonces. Es que la cuarta, hombre, estamos después de Brasil, súper bueno, ¿no? Nos estamos perdiendo lo mejor. Nos estamos perdiendo lo mejor. Va a tocar, Nacho, ir a ver opina? qué es lo que nos estamos perdiendo. No, lo que se iban perdiendo, creo que casi que hasta pelas les dan fue a estos pelados en el metro. ¿De Ay, dónde Dios eran mío, estos sí. muchachos, hombre duro? Nacho, mire, pues el Metro emitió un comunicado a través de sus redes sociales, mejor dicho, informó en su cuenta de Twitter que había expulsado 5 personas que no eran pues de la ciudad de Medellín. Si eran ciudadanos nacionales de Colombia, no hacen la aclaración de qué ciudad son, supongo pues que para no estigmatizar el tema de dónde vienen estas personas, que infringieron las normas del metro. Nacho, usted ve en las imágenes. ¿Son turistas colombianos? Sí, son Ok, turistas venían de colombianos. otra ciudad Ay, de Dios Colombia. mío. Muy Se bien. sentaron allí en la plataforma de una de las estaciones poniendo en riesgo su vida, su integridad. Todo por una foto, por Oiga, lo que Por era una pues. foto. Y, La exacto. selfie, la selfie La estirando selfie. trompa. Y pues Nacho, Ya quién sube la foto. muchas personas de la ciudad de Medellín, pues al ver esta situación se percataron, no es usual, dieron aviso a las autoridades y pues estas 5 personas fueron expulsadas de la estación donde estaban, salieron con la foto pero muy aburridos y adicional con una multa tipo 4 del Código de Policía de aproximadamente 800.000 pesos por infringir las normas. Caro el del paseo. Pero la multa es para cada uno. O sea, Claro. cada uno tiene Sí. que dar 800.000 pesos. Claro, Ahí sí. le quedó la foto. Le costó No 800. hay multas comunitarias, Yasmín. Bueno, uno nunca sabe, Nacho, pues porque No, es la no, primera no, vez. No existen multas comunitarias. bueno. No, a uno se Está lo bien. multas de forma individual. O sea, entonces ustedes, todos los que andan en el carro, quedan multados. Claro, y que No, pague. la multa es... Uno se le individual, multa ya porque le hicieron Uno le- la norma. Sí, pero- hace Otra vaca, cosa es Lili, que usted hace haga vaca. vaca, pues, pero se la lleva usted solo. Pero tenaz que turistas extranjeros respeten la norma como debe ser y turistas colombianos no sean capaces de... y que conocen la cultura metro, porque es que se ha puesto Pero eso es perdóneme, ahí está ejemplo a nivel leyendo mundial. redes. Y la gente solidarizada, el metro no lo tocan, cultura metro no Excelente, se toca. no, es excelente. Jovencitos a respetar. Y arranca uno y si no se le pone el señor. freno, Exactamente. Siguen el resto. Señor. Bueno, Miguel Ángel, Antioquia sigue ocupando esos primeros lugares en agresiones a líderes sociales. Sí, señor, y todo este informe sale porque el viernes pasado se conoció el asesinato del joven Samuel Gallo, un líder social del Peñol, que según las autoridades informan que las primeras investigaciones apuntan a que por oponerse a un atraco fue ultimado, como dijo Yasmín ahora, con una arma blanca y fue asesinado ahí en el parque de la localidad. Sin embargo, los familiares y defensores de derechos humanos afirman que él venía denunciando hechos de corrupción, presuntos hechos de corrupción del alcalde y del municipio y de algunos concejales del municipio que de pronto llevaron a que este líder sea amenazado y posteriormente asesinado. Esto generó que en Antioquia, según Derechos Humanos y la MOE, van 2 asesinados, 2 líderes asesinados, pero hablábamos con Liliana y ella aumenta otro, y según le informaron a ella, dice que son 3 los que están Los que han sido asesinados asesinados este este año. O sea, tenemos el del Peñol, el del Peñol de Zaragoza Y uno en Bajo Cauca, que el de Bajo Sí, Cauca entre ellos todavía hay no una sé por mujer. qué no lo han contado Sí, todavía, es la de pero ya Zaragoza. son 3 en 28 días. vámonos para la compás entonces, Liliana, ¿qué es eso? Nacho, ¿quiere que le sea sincera? Usted todavía no sabe, pero aquí hablamos del tema en estos Sí, días. hablamos del tema, pero a mí me parece que todavía es algo que está muy en el aire. Fue aprobado por el Consejo de la Ciudad de Medellín. Hoy se hizo como, aunque ya lo tuvimos acá en el programa, pero se hizo como público ante la opinión, ante los diferentes medios y las personas, y también ante los diferentes colectivos. Ellos dicen que va a estar conformado entre 94 y 96 personas. Se hacen las propuestas, el alcalde de la Ciudad de Medellín, más o menos durante el mes de febrero, mitad de febrero, tendrá que decidir quiénes son esas personas que van a conformar ese comité, y ellos lo que van a hacer es como analizar cómo va el tema del proceso de paz y procurar que vivamos en un territorio en paz. Le preguntábamos a algunos de los voceros si hay algunas acciones específicas o ellos toman algún tipo de decisiones, nos dicen que no. Entonces yo creo que todavía es algo que habrá que esperar a que esté conformado para saber realmente cómo va a funcionar y qué tipo de acciones va a tener como tal este consejo. Menos mal hoy llovió. Sí,
señor. Porque muchos incendios, qué cosa, ya tenemos muchos reportes de incendios. Ojalá. Más de 100 incendios, Nacho, se han registrado. Sí, yo forestales. estoy rezando para que los del IDEAM, que por lo general se equivocan, esta vez también se vuelvan a equivocar, ¿sí o no? Sí, Nacho, pues Hablan de un fenómeno del Niño, pero absolutamente fuerte. Esperemos que se equivoquen y que cambie radicalmente y que empiece otra vez lluvia, sol, o sea, algo Sea moderado, balanceado. balanceado. Venga, ¿qué pasó en Moravia? Nacho, en Moravia. A mí la verdad, ir a ese territorio me genera como una Miedo. cantidad de dudas, no, y le voy a decir porque resulta que nos informaron que se estaba presentando unos problemas entre la fuerza pública y la comunidad en Moravia. Recuerden que es ese terreno en el que se había presentado el incendio el 18 de agosto, pues resulta que ya las autoridades habían anunciado que se les iba a brindar unas ayudas a todas las personas que se encontraban en la zona. Eran ayudas que costaban de arriendos temporales, un arriendo, muchos de ellos por cerca de un año. Resulta que muchas familias aún estaban viviendo y se resistían a salir del lugar, debajo del puente que queda todo el frente del lote. Y Nacho, hoy ellos entre todos tomaron la decisión de que nuevamente iban a volver a construir. En medio de eso, que ya estaban como poniendo unas cinticas y como para delimitar el terreno, pues las autoridades llegaron y les anunciaron que no podían construir. Ellos muy enojados pues empezaron a armarse. Y armarse, Nacho, es que cuando nosotros llegamos encontramos personas con machetes, personas con palos, personas con piedras, y ellos aseguraban, incluso ellos mismos decían que la fuerza pública siempre llegaba de forma violenta y que de esa misma forma ellos lo iban a esperar. Nacho, y cuando logramos subir el terreno, pues uno llega ya a una parte donde hay como un pequeño callejón. En ese pequeño callejón, pues ellos, me pareció curioso, y pregunté qué estaban haciendo, le estaban tirando aceite a la calle o al pavimento, que para que en caso tal de que la tanqueta del ESMAD subiera, pues se resbalara, sí. patinara y no lograra subir para que no se presentaran como problemas y demás. Estuvo la fuerza pública, estuvo el ESMAD, nosotros hablamos con una persona de la policía que estaba en la zona, nos mencionó que eso era decisión de la alcaldía de Medellín, que hasta que la alcaldía no tomara una decisión, pues ellos no iban a entrar al terreno, pero Nacho, estuvo la verdad los ánimos bastante, diría yo, que violentos por parte de la comunidad. Y por fortuna no se presentó nada, Nacho, pero seguro esto será noticia en los próximos días o quién sabe si en las próximas horas, porque ellos aseguran que se van a tomar el terreno nuevamente. Liliana, en este momento reportan bloqueo en el puente de la Madre Laura por estos incidentes. Bueno, complicadísimo, don Germán Mendoza, ¿qué nos va a contar? Nacho, yo también tengo un video de esos, este no está encapuchado, pero sí amenazando a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, al ministro de Defensa de Venezuela. Es una persona que se hace llamar el líder de una resistencia de los jesuitas en el estado Táchira. Y es que van a perseguir a estas personas que le acabo de mencionar, a los de la Asamblea Constituyente, los de la rama judicial que sean del gobierno Maduro, los van a buscar y los necesitan vivos o muertos, dice el señor ahí en el video, y vamos a ver este video que realmente a mí me llegó, no tengo, digamos, que una fuente así de su procedencia, pero sí habla a esta persona de que es del estado Táchira y que se están armando resistencias para contrarrestar, para ir en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Informamos a todo el país que ha iniciado un enfrentamiento civil armado en Venezuela. En Venezuela actualmente hay más de 2.000 personas secuestradas en manos de la dictadura criminal, entre ellos civiles y militares que diariamente son torturados y asesinados en los laboratorios del SEBIN. Y les decimos a ustedes, señores comunistas, ustedes van a llevar plomo y van a llevar candela. Dentro de la lista de los que se buscan, vivos o muertos, están el dictador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón, como el capo y narcotraficante número 1. Bueno, Nacho, ahora le voy a mostrar unas imágenes de lo que ha estado haciendo Nicolás Maduro desde el viernes acá. Ya se las voy a mostrar un poquito más adelante, pero sí podemos hablar de lo que está ocurriendo ahora. Acaba de terminar una rueda de prensa en la Casa Blanca donde se anunciaron medidas contra PDVSA.
Empresas Petroleras de Venezuela significa bloquear todo lo que tenga que ver con esos fondos de PDVSA en Estados Unidos, es decir, comienzan las sanciones efectivas del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora la situación se está complicando más. Escuchaba ya también que esos dineros que tenían Venezuela en cuentas en Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos y el Tesoro allá manipuló el asunto y le trasladó esos dineros al señor Guaidó. Es decir, le están cerrando la llave a Nicolás Maduro y podríamos ver que de pronto esa salida de Maduro se puede dar más rápido. Mire qué hicieron en Inglaterra. También. El oro que tenía guardado el gobierno venezolano en Inglaterra quedó guardadito, señor. Si congelan cuentas, usted bloquean no va cuentas. a tocar el oro venezolano que tiene aquí. Sí. De cada $100, alrededor de $75 en cash los pone Estados Unidos. Es lo que les paga. Estamos viendo, Nacho, digamos que un movimiento, se le está cerrando el cerco a Nicolás Maduro por todos lados y él, mientras tanto, pues hace ejercicios militares. Vamos a ver las imágenes, se reúne con la Armada. Ahí está, mírelo. Ay, por Dios. Haciendo patrullaje con la Marina de allá, de Venezuela. Dice él que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están listos para combatir cualquier invasión del gobierno que sea. Digamos que esgrime su poderío militar. Estos son unos tanques anfibios que estaban haciendo un recorrido para soberanía, dice Nicolás Maduro. Lo veremos un poco más adelante, digamos que haciendo ejercicios no militares, sino corriendo con los soldados en la calle y después reunido con la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son los soldados y las soldadas de la patria, de una Armada Bolivariana lista para defender nuestros mares. Quiero felicitarlos a todos ustedes, muchachos, por su profesionalismo, por su patriotismo, y cuenten conmigo siempre. Cuenten con nosotros. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Vive! ¡Vive! ¡Viva Venezuela! Y aquí, esos serán los ejercicios militares. Yo creo que no aguanta ni una cuadra, Sí, pero el hecho es que no aguanta, sí, No tiene el estado físico peor para. estado físico que yo. Pero bueno, el hecho es que Nicolás Maduro insiste en que está preparado para defenderse de cualquier tipo de intervención militar de cualquier gobierno, incluido Estados Unidos. Pues no sé qué tanta capacidad tenga Venezuela para repeler ataques de Estados Unidos, pero el hecho es que al menos por ahora las medidas que había anunciado Donald Trump en contra de Nicolás Maduro se están comenzando a dar, le están cerrando la llave, como decimos normalmente, Nacho, y de pronto esa salida, como decíamos, se podrá dar más rápido, más tarde, más temprano que tarde. Definitivamente la tecnología cada vez sirve más, ¿o no es así, Dubes? Porque usted llega a una estación de gasolina y en vez de tanquear hace lo que no tiene que hacer. Sí, Nacho, y mire, pues este video que ustedes van a ver ocurrió en el sector de La Navarra, en el municipio de Bello, y allí pues las autoridades están buscando este par de delincuentes que fueron y tanquearon, y una vez la moto estaba full, como le llamamos acá, pues lo que le dijeron al señor que los estaba atendiendo es: no le vamos a pagar, y le sacaron un arma y le quitaron el producido de toda la mañana. No conforme con esto, pues allá al frente había otro de los señores que atienden una de estas bahías y también le quitaron el producido. Él opuso resistencia, pero no, finalmente les tuvo que entregar el dinero y se fueron con el dinero y con la moto tanqueadita. Que no crean que las cámaras, que porque tienen casco no se los van a pillar, se los van a pillar. Nacho, además queda la placa de la moto, los perfilan, O sea, la y hay cámaras por trazabilidad toda la la cogen, ciudad, sí. entonces les hacen seguimiento y tarde que temprano los agarran. Doña Yarmino Valle, ¿usted qué más quiere contarnos? Vea, Nacho, algo que de pronto le puede preocupar a más de uno por la tecnología que estamos utilizando en las diferentes redes sociales, y es porque Mark Zuckerberg manifiesta que a finales de este año o a principios del 2020 se estaría unificando el envío de mensajes entre Facebook Messenger, Instagram y la red de WhatsApp. ¿Y eso a qué se debe? Anteriormente, cuando él iba a hacer nada más la compra de estas dos últimas redes, pues
él manifestaba que cada uno va a tener su independencia. Sin embargo, ahora le vio tal utilidad a las dos redes, a Instagram y a WhatsApp, que dice que para este año, finalizando y a principios del 2020, va a tener ya incorporada la red completa. Es decir, una persona que solamente tenga WhatsApp va a poder enviar un mensaje a las diferentes personas que tengan, por ejemplo, Facebook Messenger, o al contrario. Eso, de hecho, va a revolucionar las redes porque cambia realmente la forma en cómo utilizamos estas redes sociales. Ay, todo no lo cambian. Sí, señor. Día tras día, qué cosa tan Y uno impresionante. apenas se va acomodando a una cuando ya se la van tiene que cambiando. Sí, cambiar. señor. En esto cambiaremos ya de forma de ver las películas. Netflix no va a aguantar mucho tiempo. Está más bien como aporreaditos ¿Será? económicamente. Sí, señora. No les En está cambio, yo dando lo veo negocio. diferente, Nacho. El negocito no les está dando. ¿Usted qué más quiere contarme, doña Liliana? Nacho, ¿qué más quiero contarle? Pues se habla mucho del soterrado de Parques del Río. Sí, Hoy señora. recibía una grata noticia, yo espero que realmente así se dé. Primero voy a contarles que se están realizando algunas labores de limpieza y de mantenimiento en el soterrado de Parques del Río en la etapa 1B. Estas labores las hace la administración municipal, dicen que las van a realizar durante una semana. Se van a hacer algunos cierres parciales por carriles, o sea, no se van a cerrar todos los carriles, pero sí vamos a encontrar 1 o 2 carriles, entonces para que estén muy atentos a las personas que transitan por esta zona, especialmente en hora pico. Y Nacho, la buena noticia es que veo que van muy adelante con la etapa 1B y escuchaba a una funcionaria de la alcaldía de Medellín mencionar que probablemente durante el mes de marzo esté listo esta etapa y que ya se pueda conectar tanto la etapa 1A con la etapa 1B. Y yo, Nacho, yo sí quiero ver eso porque yo soy de las que piensa que esa zona va a transformar la ciudad y va... Nosotros siempre hemos estado divididos por el río, usted lo ha mencionado, incluso en la administración de Aníbal Gaviria algunos expertos aseguraban que prácticamente estamos tan divididos que tenemos la mitad de la población hacia un costado y la otra mitad hacia el otro costado. Yo sí quisiera ver esta zona y ojalá se pueda seguir desarrollando diferentes obras alrededor del río para ver si le cambiamos la cara. Y entre otras, ¿qué runrunes hay políticos? Runrunes políticos, Nacho. Ay, es que la Por ponen ejemplo, aprieto, ¿cierto? run. La semana entrante, a más tarde en 15 días sabremos para las aspiraciones del señor Aníbal Gaviria. ¿Qué más tiene usted por ahí para contarme? No, Nacho, dentro de los runrunes, como usted le llama, en el momento está la cosa un poquito quieta, lo que yo le había contado la semana pasada a los diferentes televidentes. Natalie Vélez se bajó del bus, también al parecer la diputada que tuvimos acá, Ana Cristina Moreno, también es otra que se bajó del bus y no va con el Centro Democrático. Entonces yo creo que eran cosas que ya veíamos venir. ¿Y los concejales cómo van? No, Nacho. ¿También se van a bajar? Yo creo que esos están más bajados del bus que cualquiera. No les veo mucho futuro a ninguno de los 4. No sé si de pronto yo veo muy firme y me sorprende a Jaime Mejía Albarán, que lo hemos tenido acá por el Centro Democrático. Él está súper firme, que continúa con su candidatura. Y yo creo que es arriesgado de él hacerlo por 2 motivos. Uno, porque ya se había tomado la decisión dentro del partido que quien se presentara como precandidato a la alcaldía de Medellín o a la gobernación no podía nuevamente presentarse si estaba en la asamblea o en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Es decir, en caso de que él no sea el candidato del Centro Democrático, no lo veremos más en el Consejo. Nacho, me le meto un poco ahí en el campo de Liliana y del runruneado. Y Wilson Gómez, el diputado, hoy pasó su carta de renuncia a la dirección del Centro Democrático porque tiene aspiraciones para la gobernación de Antioquia, como ya se había hablado acá, bien había dicho. Sí. Hoy pasó la carta y dijo... ¿Pero la carta de renuncia a quién? Que no a la asamblea, no al Centro Democrático. A la dirección departamental del Centro Democrático, dice. Sí. A la dirección del Centro Democrático para no interferir y garantizar transparencia en elecciones. Dice que empezará el 2 de febrero en el municipio de Amagá su cosa política, como dice por ahí, y finaliza el 9 de abril en la ciudad de Medellín. Pero entonces él sí se va a presentar, todavía del Centro Democrático no se ha escogido quién va a ser el candidato. No. Para la gobernación. Por la gobernación, yo la verdad tampoco, yo creo que Wilson Gómez será otro de los, como se dice popularmente, de los quemados dentro del Centro Democrático. Ese es el que se ve de pronto más fuerte, aunque yo soy, Nacho, de las que piensa que Andrés Guerra tampoco va a ser el candidato del Centro Democrático. Ya se compraron la resma de papel.
para llenarla de firmas. Sí, señor. Ya están en Es eso. más fácil. Bueno, No, seguiremos hablando. pero él no. ¿Quién? Andrés Guerra no, porque él va por el Centro Democrático, él no tiene que recoger firmas. Firmas sí está recogiendo Luis Bernardo Vélez a la alcaldía de señora. Medellín. Juan David Valderrama también se iba a presentar por firmas y tengo entendido que esta semanita se iba a Pero, pegar su Juan pasoncito David por la Valderrama registraduría. no iría por... Ese es el que dicen que posiblemente De va a Fajardo. ser la ficha de Fajardo, aunque él acá en el programa nos dijo que no. Uno no sabe. Amanecerá y veremos, Ligia. Duber, ¿usted por qué está tan serio? La última. Nacho, no, la última vez que estaba viendo justamente acá que sí, que Miguel Ángel efectivamente decía de unos bloqueos y la situación se está como tornando bastante pesada justamente allí en Moravia, entonces las personas que están saliendo de trabajar y quienes se encuentren, Nacho, pues hacia el norte. ¿Y esta gente está haciendo bloqueos por qué? Esos son Nacho, los de porque la vaya, le situación explico, de, esos son los de del Moravia, terreno. Sí, porque no. ellos quieren tomar, Construir ellos de quieren nuevo. volver a construir Construir en el donde- lote. donde y la hubo el incendio. administración municipal les dijo, no les vamos a permitir por nada que se realice una construcción alrededor del lote o dentro del lote. ¿Por qué? Porque es un Es lote alto que riesgo. está en alto riesgo y la administración, yo creo que tiene la razón, Nacho, no podemos señor. permitir que en 2 o 3 años nuevamente se presente un incendio y que ya tengamos víctimas mortales en la zona. Yo creo que la comunidad también debe cuidarse. Ser consciente. Pero, Nacho, Es que es la muy verdad complejo. a mí me queda un sinsabor también, y lo voy a decir acá, ojalá no me traiga problemas, pero me queda un sinsabor que lastimosamente esas personas están siendo manipuladas por grupos no muy sanos, por no decir otra cosa. Nacho, le cuento algo y lo voy a decir, me voy a atrever a decirlo porque lo vi en la zona. Vi unas personas, unos jóvenes que dicen ser defensores de derechos humanos, que son los mismos que se encargan de realizar los disturbios en la Universidad de Antioquia, incluso me lo comentaban diferentes personas que le han ellos como que ya los tienen identificados y les han hecho investigaciones. Cuando yo hablé con una de esas personas, lo que me dijo es, no, es que de la universidad nos dijeron que para poder construir nos armáramos todos. Yo no sé, pero en mi concepto esa no es la forma de actuar si la comunidad quiere, uno, que les más no entre de forma agresiva, porque es que si usted ya lo están esperando con machetes, usted como más desea Va a entrar. responder. Nacho, No y debe- fuera de sí. eso es muy triste usted nos encontramos varios niños también con palos, e incluso vi un niño por ahí de 7, 8 años con un cuchillo en la mano. Ay, Dios o sea, eso son imágenes, Nacho, que uno no entiende en qué clase de sociedad estamos. Vamos a tratar de entender un poco este asunto de Odebrecht desde la óptica de Antioquia. Ya volvemos con ustedes. Le damos una cordial bienvenida a nuestro representante de la Cámara, el doctor Jorge Gómez. ¿Cómo está usted? Muy bien, Nacho. Un saludo muy cordial para todos los miembros de la mesa, para todos los televidentes. Con muy a gusto me siento aquí en Nos Cogió la Noche. Eso me Aunque alegra por ahí mucho. uno que me escribió que cómo así que si íbamos a empezar a las 5:30 y no nos ha cogido la noche. No nos ha cogido la noche, pero estamos. Y gracias por la chiva. Ahí va engordando ustedes sus chivitas. No son Las chivas precisamente de Liliana. las de J. Enrique, sino las chivas de Liliana. A ella le tiraron una chivita de un candidato que va en firme. Por gobernación. Alcaldía. Por Alcaldía. alcaldía. Muy bien. ¿Y gobernación? Frío. Frío. No, se han inscrito, han anunciado la inscripción dos precandidatos. En el caso del Polo, Sí, señor. Jaime Montoya, que es el presidente de la subdirectiva CUT de Antioquia, y Héctor Hoyos, quien estaba de precandidato a la alcaldía y hace 8 días en el primer foro que hicimos sobre los precandidatos dijo que Que él mejor prefería poner su nombre como precandidato a la gobernación. Entonces ahí seguramente lo inscribirá y habrá que hacer coordinadora departamental para tomar decisiones. Ay, Nacho, pero yo sí voy a aprovechar que lo tengo a él acá para darle una sugerencia, una apreciación. No sé, es mi concepto. Lastimosamente, cuando se presentan precandidatos a la alcaldía o a la gobernación de Antioquia, nunca son esas personas tan visibles que uno reconoce del Polo. O sea, siempre son personas que uno casi, pues que muy poquitas personas las reconocen como figura. Fuera diferente, por ejemplo, si usted se presenta a la alcaldía o a la gobernación, porque usted ya tuvo una trayectoria en la asamblea. Pero es que los candidatos que muchas veces presentamos...
Bueno, pero vea, yo regañado, voy a hablar en defensa de mis o sea, como compañeros. quien dice, usted debería ser el candidato. Los que se han presentado, acuérdate que para la alcaldía se presentó la concejal Luz María Múnera. Que ella se bajó también. Ella se bajó porque consideró en su leal saber y entender que ella prefería encabezar la lista de consejo, y me parece que eso está bien, porque una de las condiciones para ser candidato del Polo es que usted vaya hasta el final, esté dispuesto a ir hasta el final. Si hay un acuerdo con otras fuerzas, bien, pero si no hay un acuerdo con otras fuerzas, ese sea un candidato que vaya hasta el 27 de octubre. Entonces ella, supongo que consideró la situación y dijo, yo debo estar garantizando la curul del Polo, y esa es una decisión no solo respetable, sino que la saludamos porque lo hace con el ánimo de mantener la fuerza en el Consejo. Muy bien. El segundo que se retiró fue Héctor Hoyos, que ya había sido nuestro candidato a la alcaldía, y dice, yo prefiero poner mi nombre porque tengo un trabajo departamental que puede ayudar al pueblo en lo de gobernación. Entonces nos quedan 3 candidatos que no son tan invisibles. Puede que el Carlos Ignacio Espina sea el más invisible. No, invisible no, desconocido. Para que sí, que no tenga mucho reconocimiento. En la población civil, en la persona. Pero le voy a decir, cuando conozcan a Carlos Ignacio Espina se van a quedar sorprendidos de la calidad de dirigente y de abogado y de hombre analista que es. Pero tenemos a Víctor Correa. Víctor Correa es un hombre de un recorrido también amplio, fue dirigente estudiantil, fue dirigente agrario porque su familia es cafetera, él es cafetero en el municipio de Concordia, y fue representante de la Cámara con lujo de detalles, y él ha presentado su nombre. También lo ha presentado Javier Navarro, que no es tan desconocido. Javier es el presidente de la Asociación de Instructores de Tránsito, que puede que haya sectores que no lo conozcan, pero en el sector tránsito es muy conocido. Además, adalid de una cosa que se llama la psicología de tránsito. Ellos están presentando los foros, esos 3 que quedaron, y el 17 de febrero acordamos que vamos a hacer la coordinadora municipal, que es la instancia que los estatutos nuestros tienen contemplados para decidir un candidato. Pero por otro lado también estamos trabajando, impulsando la posibilidad de un acuerdo de los candidatos que para nosotros no hacen parte de los mismos con las mismas. Estamos hablando con los verdes, con los de Compromiso Ciudadano, con los que posiblemente haya del sector de Colombia Humana o sectores cívicos e independientes. Ahí estamos en esas tratativas, y les digo que próximamente va a haber noticias y sorpresas. Anótele el teléfono para que nos yo ya lo tengo. Anótelo, empiécelo a llamar. Bueno, Santiago Tres Palacios, abogado. ¿Y usted por cuál partido va? Usted ya se lanzó, ¿no? Nacho. Bienvenido, hombre. ¿Cómo me le va? Buenas tardes a ti, a toda la mesa, al doctor Jorge. No, por ahora sin partido, y espero continuar sin partido para ahorrarme muchos problemas. Eso está bien. Y ya como comentario político, para no entonar, Nacho, lo que llama la atención es que los extremos se parecen, porque la condición del Polo y del Centro Democrático fue la misma de la que ustedes venían hablando precisamente, y es que quienes aspiren se tienen que ir hasta el final. Entonces vea cómo no son tan diferentes los que se llaman diferentes. Que vea, si hombre está ya con pero eso no quiere decir que seamos iguales en los programas, lo que pasa es que es la lógica. Sí, sí. Porque, y eso tiene una explicación, es que hay gente que se presenta con el propósito de sonar, que su nombre suene, para terminar la hoja de vida de candidatos al Consejo, y yo creo que eso no solo de candidatos al Consejo, para unírsele al que esté más fuerte y así poder tener un puestecito. Eso, que es peor. Y no es un puestecito. Ella ya sabe. Por eso eso creo que es una medida sana para que las organizaciones sean partidos relativamente serios. Bueno, los invitamos a hablar de un tema que nos lo han pedido cantidades de televidentes, que hablemos de Odebrecht, que por qué no hablamos de Odebrecht. Pues, aquí les hicimos caso y vamos a escuchar aquí algunas versiones. Está bien, es interesante hablar de Odebrecht, pero qué cortina de humo más falsa la que tenemos. Pero Germán Mendoza tiene como algo preparado, mejor dicho, ¿qué nos va a contar para hacer el abrebocas? Sí, Nacho, tenemos que hacer un contexto de cuándo fue que estalló el escándalo, al menos en Colombia, cuándo fue que nos dimos cuenta, cómo ha sido de esa cronología de lo que ha pasado, cuántas personas capturadas. Y tenemos una pequeña nota que habla hasta cierto punto del escándalo, y con nuestros invitados vamos a continuar con lo que ha aparecido después. Veamos la nota. El escándalo de Odebrecht estalla en diciembre del año 2016 cuando una corte del Distrito de Nueva York en Estados Unidos abrió un proceso judicial en contra de Odebrecht en el que señaló que entre 2009 y 2014 la empresa hizo pagos de coimas para asegurar contratos de obras públicas. El 21 de diciembre del año 2016, el gobierno de Colombia solicitó toda la información que involucre a funcionarios y contratos en Colombia en el escándalo de Odebrecht y le pidió a la Fiscalía de Colombia que investigue los hechos.
El 12 de enero de 2017, la Fiscalía de Colombia anunció la captura e imputación de cargos por los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito del ex viceministro de Transportes, Gabriel García Morales. El 14 de enero de 2017, la Fiscalía captura al excongresista Otto Bula, acusado de cohecho y enriquecimiento ilícito debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. La Fiscalía aseguró que Odebrecht en Colombia contrató a Otto Bula mediante la modalidad de honorarios por resultado o cuota de éxito con el objetivo de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra a favor de la concesionaria Ruta del Sol SAS. El 16 de enero de 2017, el ex viceministro Gabriel García Morales aceptó cargos por el escándalo de corrupción en Odebrecht. El 19 de enero de 2017, el ex senador Otto Bula no acepta los cargos imputados por su presunta relación con el escándalo de Odebrecht. El 7 de febrero del año 2017, el Consejo Nacional Electoral abre investigación contra las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga de 2014 por la supuesta entrada de $1 millón y $1,6 millones respectivamente, presuntamente provenientes de Odebrecht. Tanto el presidente como el ex candidato presidencial niegan las acusaciones. El 20 de febrero del año 2017, la Fiscalía captura en Bogotá al contratista Andrés Alberto Cardona Laverde, socio y miembro de la Junta Directiva de la empresa ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio Tunjuelo Canoas. Cardona Laverde sería presuntamente el encargado de recoger los sobornos del consorcio y enviarlos a los funcionarios públicos, en el caso del contrato para construir un túnel interceptor para la descontaminación del río Bogotá. El 21 de febrero del año 2017, la Fiscalía imputa cargos a Andrés Alberto Cardona Laverde por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en celebración de contratos. Cardona Laverde no aceptó los cargos. El 27 de febrero del año 2017, la Fiscalía congela 686 bienes por valor aproximado de 53.000 millones de pesos, unos $18 millones, que aparecen a nombre de Otto Bula, familiares y supuestos testaferros. El 24 de febrero del año 2017, la Corte Suprema de Justicia abre investigación preliminar al senador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como el Ñoño Elías, para verificar si su conducta está comprometida en los contratos celebrados por la empresa Odebrecht en Colombia. El 6 de marzo del año 2017, según el fiscal general Néstor Humberto Martínez, hay nuevas evidencias que muestran que Odebrecht asumió gastos de las campañas presidenciales de 2014, tanto del presidente Juan Manuel Santos como de su opositor Óscar Iván Zuluaga. Martínez dijo que la empresa también asumió un pago a favor del publicista brasileño Duda Mendonça. Y para ampliarles un poco más este buen informe que nos entrega Germán, les voy a leer la siguiente información. Esto pues realmente lo hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y lo voy a decir de mayor a menor, Germán. País, Brasil, soborno en millones de dólares, 349 millones. Esto lo hizo entre el 2003 y el 2016. Beneficio de este soborno, 1.9 billones. Segundo país, Venezuela, 98 millones de dólares entre el 2006 y 2015. No está especificado cuánto iba a ser el beneficio. Seguimos con República Dominicana. Invertían 92 millones de dólares en sobornos entre el 2001 y 2014 y esperaban recibir 163 millones. En Panamá, 59 millones de dólares entre el 2010 y 2014 para recibir 175 millones. Angola, 50 millones de dólares entre el 2006 y 2013 y esperaban recibir, allá en Angola les iba a ir muy bien, 261.7 millones de dólares. Argentina, 35 millones de dólares pagados en sobornos entre el 2007 y 2014 y allá sí que les iba a ir de maravilla, 278 millones de dólares esperaban recibir. En Ecuador fueron 33.5, recibían 116 millones entre el 2007 y 2008, esto se volvió del 2005 para arriba, pues era el negocio de ellos. En Perú, 29 millones y iban a recibir 143. En Guatemala, 18 millones de dólares, se les devolvían 34 millones de dólares. Voy de mayor a menor. En Colombia, según el Estado, según esta fuente, entre el 2009 y el 2014, 11 millones de dólares para que se les devolvieran 50 millones de dólares. México, 10.5,
para recibir 39 millones y el último país, $900.000, Mozambique, y no está especificado. Todo esto ocurre entre el 2001, 2002 hasta el 2015, más o menos, cuando se destapa todo eso. A mí pues, realmente me impactó mucho esto porque Colombia pues fueron sobornos por 11 millones de dólares y ya tengo el dato exactico. Por Reficar fueron 4.293 millones de dólares perdidos, señores. Estamos con el superescándalo de Odebrecht por 11 millones de dólares y de Reficar, don Jorge, apenas fueron 4.200 millones. ¿Qué es eso? Olvidémonos de eso. ¿Por dónde quiere arrancar usted, Germán Mendoza? Nacho, hay que recordar que, digamos que hasta en el informe veíamos que se habla de las campañas de Óscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos. Eso tuvo después una evolución, se archivaron los casos, ahí se está intentando reabrir el asunto. Todo el mundo quiere que se destape el de la campaña del otro, pero bueno, ahí vamos. Pero han ocurrido muchas otras cosas de las que vamos a hablar aquí más adelante y hay otras personas involucradas. Aparte de Gabriel García Morales, que fue ex viceministro de Transporte, también está José Elías Melo, que era expresidente de Corfi Colombiana, que es del grupo Aval, Juan Ricardo Novero, que también fue ex viceministro de Transporte, Enrique Guisáis Mansur, un empresario involucrado en esto, el congresista Plinio Olano, Miguel Peñalosa, que fue también del Ministerio de Transporte, Mateo Restrepo, Daniel García Arizabaleta involucrado, Eduardo Zambrano, ya habíamos a Otto Bula, Luis Fernando Andrade, que es el ex director de la ANI, que actualmente está por fuera del país y que está también involucrado en este caso, las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, también por el tema el otrocide de Gamarra, Bernardo el Ñoño Elías, por supuesto, Roberto Prieto, que tenía que ver con la campaña de Juan Manuel Santos, es decir, una cantidad de personas que han ido apareciendo, más otras más, pero a la larga, Jorge y Santiago, mucha gente mencionada, pero resultados, ¿qué tantos? Bueno, yo empiezo por decir esto. Ese dato del Departamento de Justicia tiene una imprecisión. En realidad, el solo contrato de la Ruta del Sol, es un contrato de cerca de 7 billones de pesos. Es decir, es un contrato que en dólares pueden ser una cosa así como 2.500 o 3.000 millones de dólares, ¿cierto? O sea, el ingreso esperado de 50 millones de dólares se queda muy corto. Sí, sino que el informe que yo lo conozco del Departamento de Justicia es de la utilidad esperada por la coima, no del ingreso total por la coima. Pero porque el ingreso no lo reciben si no hacen la obra, porque no lo recibieron. Si usted hace la cuenta, bien, en un contrato por ejemplo, usted 6 billones para dejarlo bajito, 6 billones, con la tasa de retorno pactada en esos contratos de concesión de cuarta generación, la utilidad esperada puede ser perfectamente una cifra de 120 millones de dólares, no de 50 millones de dólares. O sea, ahí hay un cálculo, pues es un cálculo que hacen a ojo esas autoridades, pero hay analistas que están diciendo que las coimas en Colombia de Odebrecht pudieron haber ascendido hasta 50 millones de dólares. Pudieron haberse vendido hasta 50 millones de dólares. No comprobadas. No comprobadas ninguna, porque solamente está cantada la de García Morales, que la reconoció, que aceptó que había recibido 6,5 millones de dólares. Los otros 4,5 están más embolatados que un diablo porque todo el mundo se chuta la pelota y ahí pueden estar involucrados, de los 11 pues que están confesados por Odebrecht en Estados Unidos. ¿Quién es este señor? De los 11 García? que están confesados por Odebrecht en Estados Unidos, que no necesariamente lo que está confesado es el totalidad de la coima. Aquí hay una cosa que es clara, porque la historia es anterior. De la corrupción de Odebrecht se conocía desde mucho antes y la captura de Marcelo Odebrecht, el encarcelamiento de Marcelo Odebrecht, que dijéramos que es el principio del fin del imperio Odebrecht y donde empiezan a destaparse todas las cosas, data de junio del 2015. Ojo, de junio del 2015, que es antes... Lo de Lavallato. Sí, que lo del escándalo de Lavallato, sí, claro, en Brasil. que es antes, ojo, es antes de haberse conocido aquí y antes de haber hecho este contrato de Ocaña Gamarra, ¿cierto? Y de haber hecho una serie de movidas que ahora vamos a hablar de ellas. O sea, Marcelo Odebrecht estaba capturado desde antes. Se sabía que había un enorme escándalo de corrupción en Odebrecht en toda América Latina y en África desde mucho antes. Entonces aquí la historia va un poco más atrás, porque muy bueno el recuento que hicieron, pero empiezo en 2010,
17 empiezan ustedes un poco ahí. No, cuando, en 2016, cuando sale el Jorge, escándalo en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo lo llevé a Colombia. Ah, bueno, es decir, solo Colombia. ¿cuándo estalló en Colombia? Cuando los gringos nos dijeron, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta. Claro, esa es una desgracia. Santiago, ¿cómo entender esto? Porque yo lo entendí así como usted me lo dice, yo lo leí así. O sea, yo me gasto tanta platica y sé que recupero de esos 10, recupero tanto. Porque el resto, ¿qué pasó con las obras? Se cancelaron, no se ejecutaron, no se les pagó, ya se están demandando. En fin, ¿cómo entender este asunto? Nacho, mire, en Colombia no hay un negocio más rentable que la corrupción. Porque son esos corruptos los que saben cuánto van a preparar para sobornos, incluso los llevan a unas cuentas extras, es decir, desde el principio planean llevar esto en unas cuentas contables especiales, calculan cuánto se van a gastar en un soborno, en otro soborno, en otro soborno, cuánto les va a dejar la obra, en efecto la construyen sin los materiales o ven cómo los costos los llevan a utilidad y en últimas nuestro aparato estatal no está preparado ni sofisticadamente, ni siquiera con los instrumentos oportunos para perseguir estos patrimonios. Entonces, al final, pues, por mal que haya, se pagará con unas privaciones de la libertad irrisorias, unos chistes de prisión y pues es un negocio muy rentable. Que para una persona del común, si se le ofreciera pasar 4 o 5 años efectivos en una prisión y a cambio obtener una recompensa de $100 millones, pues yo creo que sería un negocio. Usted dijo corrupción y yo le entendí construcción. Corrupción. Yo le entendí construcción. Es que yo necesito un negocio más bueno que el de la construcción. ¿Cuál obra en Colombia no se hace sin sobrecostos? Ninguna. No, cuénteme algún puentecito, alguna obra que hayamos hecho aquí en la ciudad de Medellín, de la que nos gusta tanto hablar sin sobrecostos. Pero imagine, Nacho... O sea, ¿será que están ligadas esas dos palabras en este país? No, la corrupción, nosotros nos han querido decir que es un mal social. En realidad no es un mal social. No, Colombia no es un país corrupto, sino que tenemos graves problemas. Primer problema, nuestros políticos, en norma general, son personas que no están preparadas para gobernar, sino para conseguir votos. Nuestros congresistas son personas que no se especializaron en construir leyes, sino en conseguir votos. Los gerentes de las máximas entidades son personas a las que se les paga su apoyo político dándole entidades. Entonces, yo voy a aspirar a la alcaldía de este pueblito tiene esta otra entidad, usted que es el segundo en las encuestas, apóyeme, yo lo pongo de director de esa entidad, pero usted, su especialidad es, vuelvo y digo, conseguir votos. Es decir, tenemos unos políticos cuya profesión es la política electoral, y no una política técnica o tecnocrática en la cual los mejores sean los que lleguen a los cargos de elección popular. Nacho, y si me permite, solo para terminar este punto del contexto, imagínense que esto, como se extendía y nos lo explica Germán en una inigualable nota, llegó a Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela. En Ecuador hizo renunciar en Perú hizo renunciar al presidente, hizo renunciar al fiscal general, tiene en vilo a 3 expresidentes que tienen medidas cautelares y de investigación y tiene a Toledo sin querer volver a entrar a Perú. En Ecuador hizo renunciar al ex vicepresidente por una orden judicial y a la vicepresidenta que lo reemplazó también renunciar. Y en Colombia, bien gracias, uno que otro viceministro, vamos a involucrar a unos senadores, pues porque en últimas al Congreso es el primero que le caen y esto no pasará de ahí. Yo les tengo una pregunta, ¿cuánta plata nos robaron? Nacho, es que eso es muy importante. Y era lo que tú decías de lo de... Vuelvo y digo, Reficar, 4.230, costaba 3.777 millones, costó 8.016 millones de dólares. Que eso no le cabe a uno en la cabeza. O sea, se perdieron 4.000 millones de dólares robados. ¿Cuánta plata se nos robaron en Odebrecht? Que es la pregunta que siempre, y la discusión que manejo yo con Germán. ¿Cuántos se nos robaron? Claro, sino que tampoco podemos caer, Nacho. Primero, el hecho de que un delito sea muy grave no quiere decir que el otro no, ni tendremos que escoger cuál de los dos. Los dos hay que investigarlos. Pero lo cierto es que hay delitos que no debemos cuantificar, porque lo que se dobla es la moral administrativa, la esencia del Estado, la libre competencia. Entonces, si todos los llevamos a cuánto se robaron, pues los de Odebrecht saldrían libres porque, hasta donde sabemos, construían las obras. Entonces, un robo así flagrante no había. No hicieron nada. No, pero hay otros valores democráticos indispensables. Sí. Por ejemplo, ¿qué confianza le da a los empresarios honestos saber que en la del Ruta del Sol el primero que quedó fue Odebrecht y el tercero fueron los Nule? Es decir, aquí estamos era repartiéndonos la moralidad administrativa. Y como tenemos el viejo vicio, y muy mal viejo vicio, de que roben pero que hagan, entonces logramos no darle la importancia que tiene a la moral administrativa, al esguince a los valores institucionales. ¿Qué opina frente a la pregunta? No, yo quiero hacer esta observación. En Reficar hubo un sobrecosto del 100%, o sea, valió el doble realmente. Pero Reficar lo acabaron. Y en Reficar se robaron una plata gruesa.
que seguramente no son los 4.000 millones de dólares, porque en todas las obras, yo antes de estar en política estuve en un sector de arquitectura en el que uno sabía que había sobrecostos por razones explicables, por distintas razones, por el invierno, por el verano, bueno. Los sobrecostos incluso se calculan. En una obra civil usted calcula la utilidad, los imprevistos y la administración. O sea, es obvio que en una actividad de esas hay unos imprevistos que implican unos sobrecostos que deben ser siempre modestos. Lo que pasa es que en Colombia, si le sumamos que a los imprevistos hay que sumarle la corrupción, entonces ya se vuelve un problema enorme. Pero ojo que en Odebrecht no solo nos robaron la plata de los sobornos, es que el contrato inicial de la Ruta del Sol, que eran 537 kilómetros de carretera en toda la orilla del río Magdalena, ese contrato debió haberse terminado en febrero de 2017 y ya vamos para febrero de 2019 y la obra solo, cuando se terminó el escándalo y liquidaron el contrato, solo iba en un 53% de ejecución y ya les habían entregado como el 70% de la plata. O sea, la cosa es bien escandalosa. ¿Cómo les prestaron la plata? Con el soporte de unas vigencias futuras y unos créditos que ellos hicieron en los bancos. Esos créditos que hicieron en los bancos se han estado pagando religiosamente. En este mes de enero le pagaron a los bancos que prestaron plata para esta obra 600.000 millones de pesos. ¿Quién los pagó? El Estado colombiano. Perfecto. Y la mitad de esa plata era para bancos del Grupo Aval. O sea, les están pagando a los bancos que prestaron la plata, pero que a la vez eran socios de Odebrecht y de Corfi Colombiana en el negocio, la plata que les prestaron. ¿Se prestaron ellos mismos? Que prestaron ellos mismos. Claro, eso es amparado en un fallo del Tribunal de Cundinamarca. Un fallo que dijo que ellos debían pagar una indemnización por corruptos de 800.000 millones de pesos, de la cual no se ha visto un peso, pero que a su vez el Estado debía pagarle a los terceros de buena fe. Y los terceros de buena fe son los bancos, los trabajadores, etcétera, y a los bancos les están cumpliendo religiosamente. Y esta es una cosa buena de observar, porque yo creo, si un banco presta una plata hay que pagársela, pero si ese banco es socio del corrupto, yo ya sí pongo entre comillas o con interrogación, si hay que pagarle al banco que es socio del corrupto. Porque habría que pagarle o sea, repito, esta obra solo está ejecutada en el 53%. Solo está ejecutada en el 53%. Me gusta mucho lo que usted dice, entonces le hago la siguiente pregunta. Entonces, aquí es realmente detrás de quién estamos. O sea, esto se vuelve grande es porque está ese sistema bancario y ahí hizo toda esta historia. Porque en la otra perdió plata, pero de pronto ahí no había banco, entonces no era tan importante seguir con Reficar. Pero tenemos un fiscal que algo raro tiene porque estuvo ahí metido y sabía el cuento. Bien extraña toda esa grabación, ¿sí o no? Un banco, el banquero más grande de este país, socio de esto, el hijo como que sí sabía, sí estuvo reunido. O sea, lo que hace es que este evento sea tan grande es eso. Vea este dato. El fiscal actual, el fiscal Néstor Humberto Martínez, fue quien pedaleó y hizo aprobar el contrato de estabilidad jurídica que se le otorgó a Odebrecht por el contrato de la Ruta del Sol. Contrato de estabilidad jurídica que fue aprobado un 28 de diciembre antes de entrar en vigencia una reforma tributaria. O sea, fuera de eso les ahorraba unos impuestos enormes. Es que aquí lo que conocemos es lo de Gabriel García Morales de 6,5 millones de dólares y lo de Otto Ula, que se supone que son 4,5 millones de dólares, y el 1.600.000 que le dieron a la campaña de Oscar Iván Zuluaga vía Duda Mendoza, el $1.000.000 que le dieron a Santos con las encuestas y las camisetas y los afiches que mandaron a hacer en Panamá. Eso es lo que se conoce hasta ahora. Pero se rumora que ese contrato de estabilidad jurídico, tramitado por el señor Néstor Humberto Martínez, contrato de estabilidad jurídica que se lo había negado inicialmente a Odebrecht y al consorcio Odebrecht Corfi Colombiana, el comité ese del Ministerio de Comercio Exterior, hay un comité que yo no me acuerdo cómo se llama, que aprueba los contratos de estabilidad jurídica. Y en la primera intención les dijeron, no, si ustedes están llenos de gabelas, ¿cómo les vamos a dar más gabelas tributarias? Cuando entren en vigencia la reforma tributaria, ustedes tienen que pagar los impuestos adicionales que están en esa reforma tributaria. El doctor Néstor Humberto Martínez fue el que pedaleó que les aprobaran en la apelación ese contrato de estabilidad jurídica a los de Odebrecht. Y se rumora que el mayor volumen de sobornos está ahí,
porque la plata que se ganan por la evasión de impuestos, por las exenciones tributarias, que les concedía un contrato de estabilidad jurídica, es enorme. Esa no está calculada, esa no hace parte de las utilidades ya previstas. O sea, el doctor Néstor Humberto Martínez, al menos en eso, está untado hasta aquí de apoyo y de trabajo en favor de Corfi Colombiana y de Odebrecht. Pero ahí dijo usted una palabra que enseguida la vamos a tener que trabajar después de esta pausa. Se rumora. Pero imagínense cómo no va a haber un torcido si ahí les habían negado el contrato de estabilidad pero jurídica. Que terminamos lo mismo. Y hay un hombre muy poderoso que va y les tramita eso y lo corona. Se rumora. Pero el que tiene que investigar es el mismo. No, yo sé, por eso. Sí, se rumora. Se rumora. Seguiremos adelantando este tema, ya volvemos. Bueno, continuamos aquí tratando de entender un poco esto. Entonces tenemos un fiscal que en última instancia seguimos sin entender por qué. Y usted ahorita me dijo una palabra, el status quo. O sea, está ahí porque tiene que manejar todo el asunto y ver cómo esto no se va para ningún otro lado. ¿Cómo entendería uno este status quo? Nacho, sí, la única justificación lógica para que Néstor Humberto Martínez continúe en el cargo es que su misión es la del mantenimiento del status quo, del establecimiento como lo tenemos considerado, porque de otra manera no tiene esto explicación, es que él tiene un impedimento moral permanente. Vea, Nacho, la paradoja del señor fiscal, y aquí no es aparentemente, sino ya consolidada, es la siguiente. Él dice que sí tuvo conocimiento de algunos hechos que además quedaron grabados cuando se le fueron notificados, pero que él no los manifestó porque estaba involucrado su cliente. Es decir, alegó el derecho que tenemos los abogados de la discreción profesional, es decir, de mantener los dichos de nuestros clientes en secreto. Pero a paso seguido dice que cuando se presentó a la corte no manifestó este impedimento porque él no era abogado de Odebrecht, sino abogado de Corfi Colombiana. Entonces, o es una cosa o es la otra. Me hago entender. Si era el abogado de Odebrecht, sí podía alegar el secreto y en aras de eso sí debía manifestarle a la corte que había sido abogado de Odebrecht. Y si no había sido abogado de Odebrecht, sino de Corfi Colombiana, cuando asume el cargo de fiscal tiene el deber constitucional y legal de iniciar de oficio una investigación. El fiscal entra a la fiscalía en agosto de 2016, ya sabiendo estos hechos, tenía que iniciar la investigación de oficio y no esperar a que el 21 de diciembre, es decir, 4 meses después, la Fiscalía General de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, fuera quien le ordenara abrir la investigación. Yo tengo una inquietud para ambos, porque aquí vemos que contra Santos ha llovido de todo, acusaciones contra Juan Manuel Santos por lo de la campaña y la primera campaña también. ¿Está involucrado solo el gobierno de Juan Manuel Santos en el escándalo? No, desde luego que no, Germán, pero yo quiero hacer una observación, doctor. Es evidente que Néstor Humberto Martínez está allí defendiendo el statu quo, pero defendiendo, dijéramos, a los más poderosos del establecimiento y para tapar los hechos corruptos de Odebrecht. O sea, era el personaje indicado. O sea, lo buscan para ponerlo en la fiscalía con el indicado, el preciso, el propio, el único que podía estar ahí en el tapen, porque él es el que tiene que investigar las cosas que ya conocía y que lo que llegó fue a taparlas y a buscar cómo capturan unos peces medianos, unos peces pequeños y le muestran al país. Diluirlas en el tiempo para que esto todo se vaya perdiendo. Y para que se vaya extendiendo. Pero lo otro es cierto, no es cierto que sea el gobierno de Santos el único responsable de esto. Es que yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, les voy a hacer memoria. Ese video circuló mucho. La audiencia de adjudicación de la Ruta del Sol, ¿se acuerdan de ese video? Donde el ministro de entonces, el doctor Gallego, antioqueño, uno que era un hombre muy religioso, que vivía en un convento. Doctor Andrés Uriel. Andrés Uriel Gallego. Su viceministro fue el que reconoció el que había recibido la coima. Es posible que el doctor Andrés Uriel no lo hubiera recibido, que toda la información se le diera el viceministro, yo no lo sé, él ya se murió y pues hablar de los muertos es hasta feo. Pero el doctor Andrés Uriel Gallego en esa audiencia de adjudicación se sale de la ropa por una carta que llega de una veeduría
que dice que en ese contrato hay coimas y que en ese contrato hay manipulación de los pliegos para que se lo adjudicaran a Odebrecht. Y entonces él ahí se sale de la ropa y dice que eso son calumnias y que eso es un proceso transparente y que van a seguir para adelante. O sea, ya había rumores. No sé si los rumores los desconocía seguramente Andrés Uriel Gallego. Yo pues no eso para juzgarlo, no tengo manera de juzgar a una persona que ya se murió. Pero lo que se supo es que su viceministro sí recibió $6,5 millones por ese contrato, ¿cierto? Y eso fue adjudicado en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y posteriormente, su candidato presidencial en el 2014, el doctor Oscar Iván Zuluaga, viaja a Brasil a recibir una asesoría de Duda Mendoza, y en ese viaje es acompañado por otro García, Daniel García Arizabaleta. Jorge, pero yo no lo puedo dejar que me siga avanzando. Entonces usted lo que está diciendo es, desde que entró Odebrecht a Colombia, hubo todo esto. Más. Claro. O sea, para poder entrar a Colombia, es que los $6,5 millones de dólares pagaron para que esto entrara, según lo está diciendo usted. No, es que los $6,5 millones que recibió García Morales siendo viceministro del gobierno del doctor Uribe. O sea, en los dos gobiernos ha habido esto. ¿Odebrecht entró a este país por pagar $6,5 millones de dólares? No, poder entrar. No, había entrado desde antes. Hay una investigación anterior en Bogotá por un contrato fallido que nunca se ejecutó de unas obras en el acueducto de Bogotá. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero Odebrecht desde antes tenía antecedentes de coimas y de contratos incumplidos. O sea, la competencia por quién era más corrupto entre los Nulle, Camargo Correa y Odebrecht, pues seguramente la ganó Odebrecht, o se descubrió primero Odebrecht. Pero aquí hay una serie de organizaciones de constructores corruptas que han venido cooptando al Estado, a los altos funcionarios del Estado, y desde luego tienen mandaderos menores. Pero lo que aquí no se ha investigado es la cúpula financiera y la cúpula del Estado. Aquí seguimos capturando peces pequeños, peces medianos. Santiago, ¿qué se puede esperar de toda esta...? Nacho, esto es muy complicado cuando uno quiere mezclar responsabilidades personales con organizacionales o con corporativas. Son claros los indicios que presentan Odebrecht en el gobierno del expresidente Uribe, son claros los indicios de Odebrecht en el gobierno Santos, no necesariamente con estas personas, pero sí durante estos mandatos, pero también son claras la presencia de Odebrecht cuando el Polo Democrático gobernaba en Bogotá a través de los Moreno. Entonces, yo entiendo mucho la afiliación política del doctor Jorge, pero si uno va a atribuir responsabilidades organizativas, es decir, vamos a atribuirle a las organizaciones el valor ético por sus comportamientos, también es claro que todos los partidos tradicionales, y entre ellos el Polo Democrático Alternativo, ha estado muy cerca de la contaminación de la corrupción, porque vuelvo y le digo, la corrupción se ha vuelto el mejor negocio de este Estado. Yo quiero defender al Polo, desde luego, porque el único acto de corrupción en el que ha estado involucrado un personaje del Polo es el de Bogotá, el de los Moreno. Y el de los Moreno, le voy a decir qué hizo el Polo. El Polo primero le pidió, cuando hubo los primeros indicios de corrupción en esa administración, le pidió a Samuel Moreno que renunciara para darle paso a la investigación. Cuando no renunció, se le sancionó, suspendiéndolo como militante del partido. Y cuando se empezaron a conocer pruebas, se le expulsó. Y además el Polo le envió una carta abierta a la ciudadanía bogotana ofreciéndole disculpas, pidiéndole perdón a los bogotanos por haberle otorgado el aval a Samuel Moreno. Yo quiero saber qué partido político ha tenido el valor, el coraje de reconocer que se equivocó dándole aval a alguien, expulsándolo y pidiéndole perdón a los ciudadanos. Porque aquí hay una diferencia. Hay partidos donde se le puede colar la corrupción. Pero lo que pasa es que aquí hay partidos donde se cuelan son los honrados, los escasos son los honrados. Y eso sí hay que aclararlo. No, pero si a usted le parece solo una apreciación ya, mi doctor Jorge, si fuésemos a eso, entonces podríamos hacer también un análisis proporcional y concluir que el único cargo importante de administración que ha tenido el Polo se vio coludido por la corrupción más grande. Es decir, así como podemos decir que en el único lugar donde se ha visto la corrupción fue en Bogotá, yo le pregunto a usted cuál otro gran aparato ejecutivo ha administrado el Polo. Yo le respondo, es el único caso y la corrupción de Bogotá no es una corrupción del Polo. Los socios de los Moreno en la corrupción, ninguno es del Polo, de Cambio Radical, del Partido de la U, del Partido Liberal. Fueron los socios que se consiguió Moreno para la corrupción. O sea, eso prueba que es una corrupción personal y no institucional del Polo. Cosa distinta pasa con otros partidos que mejor no menciono para no alborotar el avispero. Pero es evidente
que ahí hubo una infiltración de unos corruptos en el Polo y el Polo hizo lo que tenía que hacer, expulsarlos y ofrecerle disculpas a la ciudadanía. Yo le pregunto, ¿qué otro partido ha hecho lo que hizo el Polo con los morenos? Ninguno. Sí, pero afortunadamente Ninguno. yo no pertenezco a ningún partido, entonces eso no me hace que lo deba defender. Bueno. Yo lo que trato de decir, mi doctor Jorge... No, yo lo que pido es que no nos iguale, porque no somos iguales. Por supuesto que, en mi concepto, la clase política colombiana ha demostrado que no tiene la capacidad para liderar, entre ellos la clase política elegida por el Polo. Si vamos a asumir las responsabilidades individuales como organizacionales, debemos hacerlo para todos los partidos y movimientos políticos, considero. Pero repito, ¿qué otro partido en Colombia le ha ofrecido disculpas a los ciudadanos por haberle dado aval a un candidato y ha expulsado a ese candidato? Señores, entonces ustedes ya me la volvieron a partidos y al Polo. Y yo vuelvo y lo que los colombianos queremos escuchar, y aunque yo les diría a ustedes tranquilos que no sabe uno si no logramos hacerlo, o sea, le bajaron el perfil a Reficar, le han bajado el perfil al túnel de la línea, le bajan el perfil a cuánto puente y cuánta hora tenemos que hacer aquí en Medellín y se demora un año, año y medio más, todo eso se le baja el perfil. Esto de Brecht entonces va a tener juzgados y va a tener esa importancia. ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? ¿Usted qué quiere decir? No, aparte de eso, si va a tener repercusiones o no, ¿cómo queda la fiscalía después de este caso? O sea, cuando por fin lo podamos terminar. Porque, por ejemplo, ahora para la audiencia del principio de oportunidad de uno de los investigados, nuevamente el fiscal general y la vicefiscal dijeron nos declaramos impedidos. Entonces, ¿cómo queda esa entidad después de este caso? La Fiscalía es una entidad maravillosa y es muy importante en la vida institucional. Y se lo digo yo, que pues, soy testigo de excepción de esta circunstancia, porque por mi posición de abogado penalista ellos son mis rivales, son mis enemigos procesales. Pero detrás de eso hay un gran talento humano, hay un montón de fiscales, investigadores, gente seria, trabajadora, que lo único que ha recibido con Néstor Humberto Martínez es un infinito descrédito. ¿Cómo será que Néstor Humberto Martínez se defiende a título personal desde las redes sociales oficiales de la Fiscalía General de la Nación? Sale desde el Twitter de la Fiscalía General de la Nación a defenderse. Utiliza los aparatos investigativos del Estado para investigar los debates a los que he citado. ¿Cómo se le ocurre a este señor señalar que él supo que Jorge Enrique Robledo se reunió en el barrio Rosales para planear... Pisano. No, Jorge Enrique Robledo. Pisano. No, Jorge Enrique Robledo. Ah, no, él dijo fue Petro. No, él llega y dice, es que yo sé dónde planearon todos ustedes, refiriéndose a Robledo, este debate, porque en el barrio Rosales todos los vecinos andan diciendo cómo se le ocurre a él utilizar el aparato de la Fiscalía para defenderse a modo propio. Y sobre la pregunta de Nacho, esto aquí yo sí, mejor dicho, se lo aseguro, aquí esto no va a pasar a mayores. Imagínense que el juicio al que era el presidente de Corficolombiana se terminó la prueba de la Fiscalía este viernes y ninguno señaló a nadie más que a este señor. Y cuando le preguntaban, ¿sabe usted si alguien de esa entidad del Grupo Aval para arriba había recibido? Ellos dijeron, no me consta. Todos al unísono. Es decir, esto murió en este señor de apellido Melo, que va a recibir, por supuesto, José Elías Melo, va a recibir, por supuesto, toda la sanción del Estado. De resto, aquí no va a haber absolutamente nada más. Perdóneme que tenemos unas imágenes, Dube, ¿sí o no? Ya las pasamos al máster de cómo va lo que está ocurriendo. Veámoslas en este momento, lo que ocurre en la ciudad de Medellín, por favor, para que usted me cuente. Seguimos entonces con todo este asunto en la autopista, Liliana. Sí, Nacho, en el sector de Moravia, y viendo alguna de las imágenes, Nacho, yo creo que la verdad, pues a mí no me había tocado disturbios de personas del común que están peleando por un territorio, que lo hagan de esta manera. Cerraron la vía con llantas, las quemaron. Sí, ya veo aquí llantas quemadas. Nacho, esto sin duda, para mí y en mi concepto, esto fue asesorado por esas personas que les estaba comentando, que supuestamente se hacen pasar por defensores de derechos humanos en esta zona. Malo el ambiente en el norte de nuestra ciudad. Jorge, ¿usted qué iba a decir al respecto? No, iba a hacer un comentario. Va a terminar en lo mismo de siempre, en nada. No, yo tengo la esperanza de que haya algo, porque o sea, hay un poco de cosas que se están sabiendo desafortunadamente en otros países. O sea, la convocatoria del señor Luis Carlos Sarmiento Jr. a la SEC, que es como la superintendencia bancaria o superintendencia financiera de Estados Unidos, donde lo convocan porque descubrieron que ellos no habían informado de los sobornos de Odebrecht en Colombia, a pesar de que sabían de ellos desde antes de 2017.
y está evidenciado que alteraron unas actas de la Junta Directiva del Grupo Aval para ocultar que ellos conocían de los sobornos y que obvio eran socios de los sobornos. Es que Odebrecht no les va a subsidiar los sobornos a los de Corficolombiana. Ellos eran socios de 70-30 y los coimas las tenían que pagar 70-30. Póngase usted, haga de cuenta, Nacho, que usted es corrupto, que usted es un bandido, pero que tiene un socio que es, usted es el corrupto del 70% y su socio el corrupto del 30%. ¿Usted paga el 100% de la coima? No, usted le dice al socio, usted paga el 30%, compañero, porque acá en cuenta de que le voy a subsidiar. Si las utilidades van a ser 70-30, las coimas tienen que ser 70-30. Entonces ahí hay unas fuerzas muy poderosas, posiblemente incluso competidores del Grupo Aval, que van a presionar para que pues para tomarse una mayor participación accionaria en el Grupo Aval. El deber ser de un banco no es ser banquero. ¿Y por qué el deber ser en este momento ya lo tenemos haciendo obras de infraestructuras? Hábleme un poco de Pacífico 1. Porque son socios en los negocios de infraestructura. Los negocios de infraestructura son unos negocios básicamente financieros. Los negocios de carreteras antes eran de constructores. Mejor dicho, la historia de Colombia es que las carreteras se hacían por donde pasaba por la finca de los ricos. Ajá. Después por donde los constructores les interesaba más y ahora por donde a los financistas les interesa más. Pacífico 1 se está haciendo por donde se está haciendo porque es la única ruta por donde les da cierre financiero, pero no por donde la ingeniería dice que es la salida del río Cauca. La salida del río Cauca, todos los ingenieros han dicho que debe ser por Piedra Verde, que es una vía que hay por la Tolva. Adelante del rancherito hay una entrada que se llama La Tolva, por ahí usted no tiene que subir ni a Mina, ni dar esas vueltas, ni de esas que por ahí sale directo al río Cauca. Esa es la vía que los ingenieros han dicho, la mejor vía. Yo le pregunté a uno de los grandes contratistas por qué hacían esa vuelta para salir al río Cauca pudiendo salir por La Tolva. Dijo, porque era la única que daba cierre financiero. El negocio es un negocio financiero y el cierre financiero de Pacífico 1 implicó pagar el kilómetro de carretera al precio más caro que yo haya visto en Colombia, 100.000 millones de pesos kilómetro. 100.000 millones de pesos. A mí me dicen, no, usted está exagerando. No, ese es un contrato de 3 billones de pesos cuando se firmó. ¿Quién sabe con los otros 100 dónde irá? 3 billones de pesos para 50 kilómetros de carretera, de los cuales 20 se los entregaron nuevecitos, ya acabados de hacer, ¿cierto? Entonces, para construir o rehabilitar 30 kilómetros de carretera a 3 billones de pesos, haga la cuenta. Haga la cuenta cómo sale el kilómetro de carretera, 100.000 millones de pesos. ¿Quiénes son los participantes de Pacífico? Y los dueños de esos son el Grupo Aval, el Grupo Sarmiento Angulo y don Florentino Pérez. Un personaje que ya había tumbado al Estado colombiano en Tobia, en Salgar, Tobia, en una de las primeras concesiones. Tumbaron, no sé si se acuerdan de eso. Pero no es el del Real Madrid. Es el del Real Madrid, ¿sí? El mismo. Que vino a comprar a James para hacer lobby con... Ojo, este señor había tumbado al Estado colombiano. Yo me acuerdo que un ministro, un señor que tenía una protuberante cumbamba, yo no me acuerdo, un señor de apellido tal vez Cabal, se le paró en la raya y dijo, voy a declarar la caducidad de ese contrato porque ustedes estafaron al Estado colombiano y les voy a aplicar la póliza de cumplimiento, porque los tipos se ganaron el contrato y enseguida pidieron rediseñar la obra para eliminar 9 túneles. ¿Se acuerdan de eso? Es que estamos hablando del gobierno de Pastrana, estamos hablando de hace rato. Y fueron a revisar la póliza de cumplimiento y era un borrador de póliza, no era una póliza, no habían ni siquiera juntado póliza. Esto hubo un conflicto diplomático, vino el rey de España a hablar del tema, acuérdense de eso. Ese mismo Florentino Pérez es socio, como nunca le declararon, le perdonaron la vida, le cobraron una multa, devolvió parte de la plata que se había robado y después pudo seguir contratando con el Estado colombiano en asocio con Luis Carlos Sarmiento Angulo en Pacífico 1. Santiago, aquí veíamos desde hace muchos años tal vez al sector privado como muy exento de corrupción y como que no, la corrupción era inherente solamente a los políticos, a todo lo que tuviera que ver con el sector público. Aquí en este asunto de Odebrecht el asunto cambia de una manera radical, sobre todo porque está involucrado uno de los grupos económicos más grandes de este país. ¿Esto ha cambiado todo este panorama o en qué cree usted que está afectando la situación? Sí, Nacho, esto es paralelo al cambio que ha tenido el mundo. Digamos que siempre habíamos tenido una posición de vigilantes del patrimonio público, del patrimonio del Estado, y ahí estaban los delitos.
Sin embargo, el mundo ha venido cambiando por el concepto financiero que ahorita exponía el doctor Jorge, y es que ya como el mundo financiero es de todos, la corrupción privada también hemos percibido que nos afecta. Pero no es solo Colombia, ojalá fuera solo Colombia, entonces como siempre le echaríamos la culpa a Colombia, porque aquí solemos decir es que en este país, es que aquí en esta republiqueta, no, es el planeta entero. Sí. Estados Unidos ha tenido escándalos mucho más grandes que Odebrecht, que Reficar. Por ejemplo, Enron fue un escándalo gigantesco de sobornos, de falsedades. ¿Ya se fueron a la cárcel o no? Claro. Ah, bueno. Y porque además Estados Unidos tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces no solo les llevaron a la cárcel, les quitaron a los accionistas la empresa, sale en subasta y se la entregan a otras personas. Lo mismo que ocurre con el caso Siemens, por ejemplo, de Alemania, que hicieron unas coimas en todas partes del mundo y Estados Unidos y Alemania los juzgan. En Italia está el caso Parmalat, en España el caso Banesto, está el caso Siemens también de Argentina, HSBC fue juzgado en México, en Estados Unidos por lavar dinero del cartel de Sinaloa. El planeta entero está sufriendo la criminalidad económica, que ha dado lugar a un nuevo derecho penal que se llama derecho penal de la empresa o compliance. En resumidas cuentas es que debemos reflexionar la ética no solo desde lo público, sino también desde lo privado, porque se solía pensar que en materia privada las leyes no existían. Entonces usted hablaba con un empresario y tenía en su psiquis que él podía realizar sobornos, coimas, arreglar licitaciones, pagar plata, dar comisiones por debajo, organizar todo, y lo que ha concluido el planeta es, si ustedes son privados, eso no los vuelve por encima de la ley. Pero hay muchos más casos que son innumerables. De hecho, Colombia apenas está empezando en la responsabilidad penal de estas personas. Yo quiero insistir sobre la pregunta que hacía Nacho sobre si se corrompieron los constructores, los banqueros, o es que siempre habían estado corruptos y no nos dábamos cuenta. Había una política empresarial corrupta que no se actualizó a los cambios normativos que fueron llegando. Una vez llega ya la corrupción entre privados, la administración desleal, el cohecho por dar u ofrecer, ellos siguieron con sus prácticas, pero llega un momento en el que esto se hace insostenible. Pero, infortunadamente, los grandes escándalos siempre dependen de que el gobierno norteamericano, a través del Departamento de Justicia, sea quien los persiga. Pero vuelvo y le digo, no es solo de Colombia. Eso mismo ocurrió con FIFA Gates o el caso Volkswagen. Fue Estados Unidos quien tiene que alertarle al mundo que esta gente está por encima. Jorge, ¿el sector privado ya está entonces también en grado de corrupción alta? Yo creo que ha habido corrupción en el sector privado y el sector público desde hace siempre. O sea, la corrupción es un fenómeno inherente, dijéramos, a una economía de mercado en general. Y incluso a economías que no son de mercado también. Siempre hay manzanas podridas, siempre hay seres que se salen de la fila y hacen daño. Pero en Colombia la corrupción, y seguramente en otros países, pero en Colombia especialmente, se ha vuelto un tema sistémico, incluso un tema paralizante. O sea, los daños que le hace a la economía, al aparato productivo, al progreso y al bienestar de los ciudadanos, la corrupción en Colombia es enorme. El cálculo de la Contraloría no sabemos qué tan preciso sea, cuando la Contraloría dice que la corrupción le cuesta 50 billones de pesos al año a los ciudadanos. Pero cualquiera que sea la cifra, 50, 60, 70, 30, 20, es una cifra descomunal. Y es una cifra donde participan públicos y privados. No puede haber corrupción solo de los públicos. O sea, un público que puede ser corrupto si no tiene socio privado. Se robará el papel higiénico o las resmas de papel, o yo no sé qué, o el lapicero, yo no sé, pero la corrupción es en los contratos entre públicos y privados. Y ha venido creciendo de una manera, dijéramos, uno añora hoy la frase esa que tanto nos burlamos en el pasado de Turbay, que decía que la corrupción había que llevarla a sus justas proporciones. Uno se burla de eso, pero realmente la corrupción siempre estará presente, pero hay sociedades donde la corrupción desborda a la sociedad y está por encima de la sociedad. Es el caso de Colombia, donde quien tiene que controlar los casos de mayor corrupción está implicado en los casos de mayor corrupción, que es el fiscal general de la República. Nadie se puede ir a la cárcel por rumores, eso lo tenemos absolutamente claro. Colombia es un Estado de Derecho. Claro. ¿Cómo hacer para darle quiebre a la corrupción? ¿Cómo hacer para que realmente esto algún día a la gente le dé más miedo? ¿O es que definitivamente esto ya, o sea, mientras más hace la policía, los ladrones se van reinventando? Eso es una cosa, el uno tecnifica y el otro también va a ir detrás. ¿Cómo hacer para darle quiebre a esto? Eso me preguntaba alguna vez la gente a mí. Como uno está en campaña política, la gente le pregunta a uno eso con frecuencia, bueno, ¿cómo acabamos la corrupción? Y yo digo, no hay otra solución sino derrotar a los corruptos que gobiernan.
porque hay es que hay todo un aparataje para ocultar la corrupción. Ustedes vieron cómo se pararon a defender el fiscal cuando el debate. O sea, las bancadas oficialistas se pararon a defender a capa y espada al señor fiscal, como si fuera pues del alma de ellos. Y eso, pues yo digo, la única manera es derrotar la corrupción, y está claro que hay medidas para derrotar la corrupción, hay disposiciones. Hoy la ley tiene algunas disposiciones que se deben mejorar. La publicación de las declaraciones de renta, la caducidad del contrato que implique que se les prohíba volver a contratar jamás con el Estado a quienes cometan los corruptos, a ellos y a sus socios y a los que oculten. Y por ejemplo, la transparencia en la composición societaria. Eso en Colombia se volvió una vagabundería. Yo, por ejemplo, las SAS me parece que hoy se volvieron el perfecto para esconder lo que sea. Usted una SAS no sabe quién es el dueño de la Jorge SAS. me cogió la noche, como siempre, en este programa. Santiago, la misma pregunta. ¿Será que se le puede dar el quiebre? Y remato, me contesta esa y después ambos me dicen, ¿llegará a buen final este caso de Odebrecht o se quedará perdido en el limbo? Nacho, yo me niego a creer que no tengamos solución como humanidad a este problema. Pero también creo que esto no se logra con inocencia ni con paños de agua tibia. Yo creo que el gran cambio que tiene que hacer nuestra sociedad, y ojalá lo empecemos a hacer en las elecciones, es elegir menos políticos expertos en conseguir votos, sino verificar este señor para qué cargo va y es experto en qué, para saber qué es lo que le estamos entregando. Pues si seguimos escogiendo solo señores expertos en lo electoral, la administración la harán con sus amigos privados que no siempre traerán las mejores intenciones. Yo discrepo el doctor Laverde un poco en eso porque... ¿Usted le va bien consiguiendo votos? No por eso, sino porque es que hemos tenido casos de ministros expertos en su tema, médicos en el Ministerio de Salud también involucrados, por poner un ejemplo, pues cualquiera, en casos de corrupción. Ingenieros, el Gabriel García Morales, el viceministro de Transporte, no era un político. Sí, pero son era puestos un técnico por políticos. Con las mejores calificaciones como ingeniero y como técnico. Sí, pero si usted se refiere a los que elegimos. Si usted es puesto por alguien que solo responde a intereses electorales, usted tiene que terminar con una lógica electoral. Bueno, es a los que elegimos. Una cosa es que los cargos se tengan que elegir por meritocracia. Esa es una cosa con la que yo estoy de acuerdo. O sea, tiene que haber un sistema de meritocracia que acabe con la selección a dedo y politiquera que hay en Colombia. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero mire que es posible incluso que en meritocracia ese señor se hubiera ganado el cargo de viceministro, porque usted le mira la hoja de vida y los títulos y los PhD y no sé qué, y eso son enormes. Entonces, el tema va más, trasciende a eso. Es que las herramientas sean efectivas y, ojo, que haya una sanción social verdadera a la corrupción. En Colombia, uno que hace política... Yo les voy a contar una anécdota breve. Yo salí una vez de una reunión donde hablamos contra la corrupción y alguien pidió que qué les íbamos a dar a los... Bueno, y ustedes van a ganar las elecciones, ¿qué nos van a dar? Entonces yo expliqué que no dábamos nada, que no dábamos ni coimas, ni puestos, ni contratos, porque estábamos en otra cosa. Bueno, y alcancé a oír que los muchachos se salieron y en la conversación, yo estaba junto a la puerta, ellos estaban ahí en la acera, y uno de ellos le dijo, hermano, por estos manes no se puede votar. Si no roban para ellos, mucho más van a robar para uno. O sea, hay un chip de que el que político se mete a política para robar, y tiene que robar para mí y para él, ¿cierto? Y hay una fila de gente que va, afortunadamente en los directorios nuestros no los atendemos, a pedir plata y a pedir cosas de la Nacho, nuestros invitados resumen una cosa. Imagínese, Nacho, con lo que decía el doctor Jorge, Sutherland, que es uno de los grandes criminólogos del siglo XX, afirmaba que una de las características del delincuente de cuello blanco es que nunca recibe un reproche social. Usted lo ve una vez después de penado y todo el mundo le sigue diciendo el doctor, el doctor, sí, el doctor. Claro. Entonces, si no recibe un reproche social, estas personas continuarán delinquiendo. Usted hoy ve... Ese doctor se va para la cosa de Carabineros allá en Bogotá, un apartamentico. Y después usted lo ve en las fiestas de lujo de Bogotá, claro, y no recibe el reproche social. Nuestros invitados nos dicen hoy, no va a pasar nada. Pronto dos personas caerán. No, yo espero que sí pase. Yo tengo esperanza de que sí pase, Nacho. Yo me uno en eso. Tengo la esperanza de que sí pase, porque la indignación creciente en la ciudadanía y otras cosas que se van conociendo terminarán
Puede que tarde, pero terminarán poniendo en su sitio a estos corruptos. Yo espero que sí. Y seguiré luchando porque eso suceda con toda seguridad. ¿Y usted por qué no lucha por Reficar, por el túnel de la línea y por todas esas cantidades de cosas que no es? El Caribe y nosotros estamos promoviendo, lo que hemos promovido en el Congreso con poco éxito, hay que decirlo, son normas que endurezcan las medidas contra los actos corruptos. Pero bueno, en eso estamos luchando. ¿O será que esto va a tener un buen término el día que se diga, no señores, el Grupo Aval, responsable de todo esto, así lo demostró la justicia? Que empiecen a, y ahí como sí, dice por ahí, a rodar por fin cabezas, metimos cabezas del sector privado. De pronto eso es lo que se está buscando. Eso se está buscando. Que los responsables respondan, del privado y del público, y los de arriba. No los peces, las carnadas. Los no fusibles. Los otros bulas que son unos mandaderos. Son todos bulas unos mandaderos. Ese no era el capo. Pero terminó con platica. Debió haber terminado. Haga ahí sus añitos y sale y jubilado, ¿sí o no? A disfrutar la platica. Con los de cuello blanco son muy buenos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad de Medellín y las demás autoridades le están solicitando a la rama judicial que revise la medida de aseguramiento de detención domiciliaria para los homicidas. Esto porque según una inspección que se realizó en los últimos meses, el 46% de estas personas no están cumpliendo con la casa por cárcel. Según una investigación adelantada por las principales autoridades de la ciudad, cerca de 300 personas condenadas por homicidio permanecen purgando la pena con la medida de detención domiciliaria. En una reciente visita a 127 de estas viviendas, quedó evidenciado que cerca del 46% de estas personas no permanecen en sus hogares, como lo dicta la medida. Es decir, la policía hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo y a la hora de verificar, por supuesto, el cumplimiento de la condena, se verifica que el 46% de los homicidas que han sido condenados en diferentes juzgados de Medellín y que están pagando casa por cárcel, pues en efecto no está en la casa. Por este motivo, la Secretaría de Seguridad le hizo un llamado a la rama judicial para que evalúe esta situación y tome cartas en el asunto. Ya la Fiscalía de cada uno de estos casos emitió un concepto a los diferentes juzgados donde estas personas están purgando sus penas para que se les revoque la medida domiciliaria toda vez que se comprueba que el 46% de estos 127 que se verificaron no lo estaban cumpliendo. El secretario de Seguridad reiteró la necesidad de devolver a estas personas a centros intramurales, pues probablemente estén fuera de sus viviendas cometiendo delitos. Preocupante incremento de los atracos durante el año 2018 en la ciudad de Medellín. La reacción de las autoridades no ha sido suficiente para contrarrestar este flagelo. Por eso están pidiendo, además, que las personas denuncien cuando se presenten estos delitos. La Administración Municipal de Medellín mostró su preocupación por los altos índices de hurto que se presentaron durante el 2018 en la ciudad y que el año anterior dejó más de 7.000 víctimas. En materia de hurto persona, Poblado, Laureles, La América se mantienen, digamos, arriba en este indicador, por lo menos liderando este tipo de situaciones. El tema de hurto de motocicletas preocupa muchísimo el centro de Medellín. Aquí una invitación muy importante de la ciudadanía: el 60% de las motocicletas que se roban en Medellín se roban mediante la modalidad de alado. Y es que en 2018 el hurto de motocicletas dejó 4.704 víctimas, seguido del hurto del comercio, donde se presentaron 4.230 casos, así como el hurto a residencias con 1.989 reportes. El hurto a personas, que es, digamos, uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía, tanto en la realidad como en la percepción, y sobre el cual desde Medellín venimos trabajando con mucha fuerza. Yo creo que la ciudadanía ha experimentado una mayor cercanía hacia las autoridades en lo que respecta a este delito en particular. Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que las autoridades han mejorado en el tiempo de reacción ante un atraco y precisaron que trabajan para incentivar el tema de las denuncias, pues es el único mecanismo que permite capturar a los delincuentes.
Los familiares del líder social Samuel Gallo, asesinado en el municipio del Peñol en Antioquia, rechazan la versión de las autoridades según las cuales este homicidio se debió a un intento de atraco. Dicen que todo está relacionado con las denuncias que Samuel había hecho sobre corrupción en la actual administración municipal. En el municipio del Peñol, oriente antioqueño, fue asesinado Samuel Gallo, líder social que era conocido en la comunidad por liderar actividades a favor de la población peñolita. Según las autoridades, el hecho ocurrió en el centro de la localidad después de salir de un local comercial, cuando dos hombres, después de atracar a Gallo, le propinaron varias heridas con arma blanca que lo dejaron sin vida. La Fiscalía ha dicho que la primera hipótesis, la Fiscalía General de la Nación ha dicho que la primera hipótesis tiene que ser que es por su labor, y en el caso de Samuel encontramos un comandante de la estación de policía que se niega a reconocer su labor como líder, un alcalde que también desconoce su labor como líder, así en las redes sociales diga lo contrario, y una hipótesis de investigación desde la policía, desde la inteligencia de la policía, que tiene que ver con un atraco de dos pescadores que estuvieron 15 días merodeándolo, 15 días vigilando su casa, que andaban en carro y que supuestamente necesitaban plata. Eso no tiene mayor sentido. Defensores humanos confirman que el líder venía denunciando algunos hechos de corrupción en la administración pública y que podría ser causa del homicidio y no un atraco como lo dicen las autoridades. Samuel era un conocido líder comunitario que en los últimos meses y en sus redes sociales venía denunciando unos casos de corrupción en su municipio que tienen que ver con la participación del alcalde y con la participación de unos concejales. Dos jóvenes fueron capturados en la reacción de las autoridades. Uno está en la estación de policía y el otro se recupera en un centro asistencial porque recibió una herida durante la captura. En lo que va corrido del año 2019 han sido asesinados 13 líderes sociales en Colombia. En el departamento de Antioquia son 3 los líderes asesinados. Antioquia ocupa el segundo lugar en el país con más asesinatos a líderes sociales, pues en lo que va corrido del año ya se han registrado 2 casos que prenden las alarmas de las autoridades del departamento. El año pasado en el departamento de Antioquia se presentaron 31 homicidios en contra de líderes y defensores de derechos humanos, más de 200, casi 300 agresiones de diferentes modalidades a los líderes. Este año ya contamos, apenas estamos haciendo el balance del primer mes, pero ya contamos con 2 homicidios de 2 compañeros. A las autoridades les preocupa que las agresiones a líderes sociales, políticos y comunales vaya en aumento, pues según la misión de observación electoral, donde analiza las situaciones reportadas entre el 1 de enero de 2018 y 9 de enero de 2019, Antioquia ocupa el primer lugar con 55 víctimas, 29 de ellas asesinadas y otras 19 amenazadas. Lastimosamente es el segundo departamento, pero más o menos ¿qué panorama vemos a nosotros? Un gobierno que no quiere discutir con las organizaciones sociales la política pública que tiene que ver con el tema de líderes y defensores de derechos humanos, porque la estrategia que nos presenta deja de lado toda la participación de las organizaciones sociales. Segundo, un aumento en las agresiones a los defensores en los primeros días de este año. Tercero, una coyuntura electoral que definitivamente va a agravar la situación de los líderes sociales, porque ahora sí se va a estar presentando la disputa del poder político en cada una de las localidades y nosotros sabemos que esa vaina siempre va a agravar la situación. El último asesinato a líderes sociales fue el de Samuel Gallo en el Peñol, oriente del departamento. En la ciudad de Medellín se han presentado 25 declaraciones de líderes amenazados, la mayoría son del Bajo Cauca antioqueño, de Medellín y también de la Universidad de Antioquia. La situación de líderes sociales en la ciudad de Medellín y en el departamento sigue preocupando a las diferentes autoridades y corporaciones. Donde hoy tendremos que decir que en lo que va corrido ya del primer mes del 2019 han sido asesinados 3 líderes en Antioquia. Y eso por supuesto nos convoca a la vida, nos convoca como comité de impulso a seguir pensando que Medellín tiene que dar un giro político que nos permita salir a las calles, pero que también nos permita soñar con un país distinto, un país libre de guerras, miedos y violencias, y es lo que nos está convocando hoy. Según Forjando Futuro, muchos de los líderes amenazados y asesinados en Antioquia están relacionados con quienes defienden los recursos naturales y la tierra. El asesinato de líderes sociales está vinculado a la tierra. Líderes que luchan por el agua, contra la minería ilegal, pues es un hecho vinculado a la tierra, o por la sustitución de cultivos ilícitos, es un hecho vinculado a la tierra, o por la restitución de sus tierras que les fueron despojadas en el conflicto, pues está vinculado a la tierra. Lo que quiere decir que Colombia necesita una nueva política de reforma rural, un desarrollo que no se ha hecho en el país por más de 50 años. Eso está pendiente en Colombia.
En la ciudad de Medellín hay 25 líderes que presentaron su declaración como amenazados, muchos de ellos del Bajo Cauca. Un grupo de extrema derecha denominado Brigada Nacional 18 publicó un video amenazante contra encapuchados de las universidades colombianas. Aclaran en el video que las amenazas no van contra líderes sociales, estudiantes ni profesores universitarios. Un grupo ilegal armado que se autodenomina Brigada Nacional 18 de ideología anticomunista dio a conocer un video en el que aclara que su objetivo militar no son los estudiantes, ni los profesores, ni los líderes sociales, sino que su único objetivo son los encapuchados de las universidades. Estamos cansados de esa situación y advertimos, no queremos darnos cuenta de que seguirán con sus disturbios dentro y fuera de las universidades, porque es allí donde daremos a accionar y no tendremos piedad de ninguno. Esta agrupación se creó en redes sociales el pasado 19 de enero y allí se describe como una organización política que no está alineada con ningún partido, movimiento o secta y que además es una fuerza independiente. Las autoridades investigan la procedencia de las amenazas, mientras tanto, la policía alista la ubicación de un nuevo cuadrante cerca de la Universidad de Antioquia. La Administración Municipal de Medellín está investigando si en la ciudad existen grupos neonazis, esto después de conocerse la publicación de imágenes y videos alusivos a estos grupos. Según el video que salió, es un video que lo copiaron de otro país, no es original de Colombia, pero ya esas investigaciones judiciales las está liderando el general, el secretario de Seguridad y la Fiscalía para revisar qué es lo que está ocurriendo y si realmente hay un grupo de esa tendencia aquí en Medellín. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Antiguos habitantes de Moravia en Medellín invadieron nuevamente este lote que había sido desalojado por alto riesgo. Estas personas recibieron a la fuerza pública con palos y machetes. Momentos de incertidumbre se vivieron hoy en Moravia, esto después de que varias personas intentaran nuevamente tomarse el lote que se quemó el pasado 18 de agosto. Bueno, en ese momento, para llegar al punto, es simplemente que la gente está cansada de estar rondeando por aquí y por allá porque no tienen arriendo o no tienen la capacidad de poder pagar un arriendo, decidieron volver otra vez a los lotes. Nosotros estábamos en una lucha pacífica, donde estábamos debajo del puente de la Madre Laura, algunos cuantos, pero ya el resto de la comunidad estaban exigiendo que necesitaban donde poder vivir porque hay muchos corriendo por todos lados. Quienes estaban en la zona aseguraron que el ESMAD siempre llega con violencia, por eso ellos en esta ocasión decidieron esperarlos con piedras, machetes y palos. Igualmente ellos nunca llegan aquí de buena manera, siempre llegan a tarbanear a la gente con gases, una cosa y la otra, entonces la gente que hace reaccionar como más puedan, así sea lanzando cosas, pero hay que reaccionar a como ellos llegan aquí. Las autoridades aseguran que no permitirán que se tome nuevamente el lote para construcción de vivienda. Ante la invasión de antiguos habitantes de Moravia en el terreno que había sido desalojado, la administración municipal aclaró que todas estas personas han recibido la ayuda necesaria. También fueron enfáticos en decir que no permitirán que vuelva a ser invadido este terreno. Bueno, hoy la Alcaldía de Medellín pues hace una revisión de todos los servicios sociales que se han acercado a la población víctima del incendio del 18 de agosto, desde que se reportó por el DAGRET, donde se hizo la atención de acuerdo a todo el sistema de gestión del riesgo, pues hoy sabemos que la población se le acercó, se hizo atención de emergencias, se tuvo albergue con todos los servicios, se pudo acercar la oferta arrendamiento temporal de ISBIMED y hoy vemos que son personas que van viviendo el proceso donde ya van como superando, vamos en la etapa de recuperación, a las personas se les acercó oferta laboral o de emprendimiento o capital semilla para que tuvieran una fuente de generación de ingresos y pudieran habitar una zona de la ciudad que fuera habitable, ya que la zona donde se vivió el incendio no es habitable. Increíble, al cliente de un restaurante en Medellín le cobraron en la factura una propina de 50.000 pesos. Esto no tendría nada de raro, a no ser porque el consumo apenas ascendía a 54.000 pesos. Una botella de agua y 2 hamburguesas que sumaban 54.000 pesos fueron los productos que pretendía pagar May Piedradita en un reconocido restaurante de Medellín. Sin embargo, al sumar la propina a la cuenta, el total lo dejó con la boca abierta.
Cuando me llegan con la factura, me llegó la factura de 104.000 pesos. Cuando reviso la factura es que la propina decía 50.000 pesos. Me pareció pues algo extraño, viendo que más abajo en la letra menuda que dice lo de la norma, dice que la propina debe ser un 10% del valor consumido. Luego de la verificación en la factura, el administrador procedió a realizar la respectiva corrección. Pese a esto, los hechos dejaron un sinsabor y a su vez una lección que seguramente a muchos les servirá. ¿Cuántas veces uno no mira los valores en un restaurante, sino que le dicen que el valor del consumo y propinas es tanto y uno cancela? El llamado es para que se mire antes de hacer una cancelación de un producto, de un consumo, de alguna cosa. Así que recuerde, si usted trabaja en un establecimiento público, antes de hacer un cobro verifique los valores correspondientes para que su buen servicio no quede en tela de juicio. 94 personas de diferentes sectores conformarán el Consejo Municipal de Paz, que tratará temas relacionados precisamente con la paz y le hará seguimiento al proceso con las FARC. Este consejo estará listo en el mes de marzo. Le vamos a apuntar a que el Consejo de Paz sea instalado en el mes de marzo. Aspiramos a que en el mes de marzo, si tenemos alguna dificultad, podríamos irnos a la primera semana de abril. En este momento empezamos hoy un conjunto de reuniones con las organizaciones sociales de diferentes sectores para socializar cómo está el decreto, cómo quedó el acuerdo, cuáles son las condiciones para que el Compaz sea una realidad y que podamos a finales de marzo, principios de abril, hacer un gran evento de ciudad en el que ya el alcalde de Medellín diga: este es el Consejo Municipal de Paz de Medellín, estos son sus 96 miembros, y empiecen entonces estos a trabajar. Y aquí no se trata de posiciones ideológicas, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Yo creo que la muerte nos duele a todos, la muerte del que sea. O sea de nuestros líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, como de la fuerza pública, lo que ocurrió pues en la ciudad de Bogotá. 100 incendios forestales se han registrado en el departamento de Antioquia durante esta temporada seca. Las autoridades aseguran que la mayoría de estos incendios se deben a manos criminales. Desde el inicio de la temporada seca y hasta la fecha, en Antioquia se han registrado por lo menos 100 incendios forestales. Uno de los más preocupantes se presentó en el Cerro Quitasol este fin de semana, el cual fue atendido con varias máquinas de bomberos. Similar al de hace unos días en la zona occidental del Cerro Quitasol, donde Bomberos Bello tuvo que atender con varias máquinas de bomberos y personal del municipio. Fueron bastantes hectáreas las que se consumieron. Según el capitán René Bolívar, los responsables de este incendio en el cerro serían pirómanos, de los cuales aún se desconoce su paradero. Bueno, no sabemos cuáles son las intenciones de estas personas, de estos pirómanos, si es por querer ver correr a los bomberos, simplemente disfrutan es destruir la fauna y la flora de este sector, o pueden ser también accidentes. Lo que sí es cierto es que es una irresponsabilidad humana el generar este tipo de afectaciones en este cerro. Por otro lado, pero en la misma alerta se encuentra también el municipio de Santa Fe de Antioquia, donde por las altas temperaturas se han quemado 250 hectáreas. El llamado de las autoridades sigue siendo a la conciencia. El municipio de Caldas en Antioquia decidió prorrogar por 6 meses más la medida de prohibición del parrillero hombre en motocicleta. Esta medida comenzó a regir el 24 de enero y se aplicará durante las 24 horas del día. La administración del municipio de Caldas decidió prolongar por 6 meses la medida de restricción de parrillero hombre en motocicleta, que ya lleva varios periodos vigentes en esta localidad al sur del Valle de Aburrá. La medida seguirá rigiendo durante las 24 horas del día y se comenzó a aplicar desde el pasado 24 de enero. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos una feliz noche.